Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, series, historietas y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el capitán, el señor Federico López. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien preparado para este viaje. ¡Eh! ¡Eh! Hace tiempo estamos preparados. Con el señor también Sergio Manija Fernández. ¿Cómo estás, Manija? Bien, listo para acá irse a ¿Listo para entrar a la subirte a escuela. Leva? Sí, para subirme a Leva y a esta religión. Genial. Esta religión que no entendemos un carajo qué es lo que pasa. Pero bueno, Y vamos como a hablar todas las igual de ella. religiones, así son las religiones, no entendés nada, pero Claro, la seguís, sos un creyente fiel. La claro. No defendés a trates de muerte y no entenderla. entendés nada, claro. No trates de entenderla, defendela. Es Sí. así. Eh, yo, Tuvieron. una de las cosas que me parece estaría bueno hablar en este primer especial de varios sobre esta serie es tratar de desmitificar ese mito sobre que no se entiende un carajo y que es como súper complejo y vos decís no es tan así y me parece que las últimas películas o las últimas adaptaciones más o menos la historia va por ahí. Después también hay que tratar de entender que hay un montón de elementos o cosas que vos decís no quedan tan claras, pero bueno, como cualquier historia no tiene que quedar 100% cerrada. La trama principal, los personajes principales tienen una meta, más o menos llegan ahí y ya está. Después si a vos no te gusta, a vos no te cierras es otra cosa. Pero también pasa que estaría bueno llegarnos, tratar de llegar al final a esa conclusión. Y así es como vamos a hablar de Dragon Ball Super, gente. No, mentira. Vamos a hablar de nada Parte más y nada 18. menos. Parte 18. Esta religión que no se entiende qué es lo que pasa. Sí. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Evangelion. Tuvieron que pasar 5 temporadas para que hagamos justicia y hablemos de quizás uno de los animes más importantes del siglo XX, aunque ahora nos vamos a abarcar a una parte que nace en el siglo XXI, justamente porque vamos a hablar de las Rewill. O sea, arrancamos de adelante hacia atrás nosotros. En vez de arrancar desde el principio de la serie Eso. clásica, arrancamos desde lo último que salió. Pero ¿Por bueno, qué? Porque somos porque esta generación religión no se tardía. entiende, por esto. Mm, Así No, somos nosotros. tuvimos un debate sobre cómo lo íbamos a adaptar y nos pareció que tal vez la serie original, más que nada el anime original, está bastante más transitado, lo que es la película, el manga, todos los spin-offs, los videojuegos, tiene un montón de cosas que vos decís, bueno, pensemos que es del 95, entonces vos decís, ya se habló mucho más de eso, entonces nos pareció más interesante, porque hay un montón de fanáticos, gente que tal vez levanta la bandera de Evangelion, que no sé si llegaron porque quieras o no, si la viste la primera tal vez era adolescente y estas últimas películas ya sos un adulto, no sé si la gente hablan de Locomotion y toda esa gilada y a estas películas incluso las vieron. Después si te gustan o no es otra cosa. Entonces también me parece que era interesante eso como para, para pensar como diciendo, che, dale una oportunidad porque me parece que está bueno este proyecto y lo que quieren contar. Me gustaría tocar el tema, Fede, viste que estas películas son secuelas de la serie clásica, pero me gustaría tocar el tema si realmente se pueden ver como una remake, o sea, no quiero ver la clásica, arranco por acá. Me gustaría más adelante plantear eso. Pero Fue una de bueno, las cosas, una de las cosas que íbamos a arrancar con esto, a explicar que iba por este lado, el creador Hideaki Anno, le preguntan por qué hace esto y él da como dos respuestas en dos momentos diferentes. En un momento dice que cuando hace la serie original, que ellos se metieron un poco más en la serie y el trasfondo de la serie, una de las cosas que tenía Gainax en su momento, que era pensar en la lógica de la producción y el tema de la televisión y los costos que tenían para producir una serie y cómo el presupuesto le había jugado una mala pasada y de alguna manera la animación por haber sido tan exigente y lo que querían contar y los capítulos y lo que sea, lo que él quiso contar era como diciendo, bueno, tal vez no me dio la nafta, no teníamos la guita para hacerlo. Entonces dice, bueno, yo lo que quería contar ahora, o decís en el 2007, hacer 4 películas que cuenten otra vez esta historia con un presupuesto de cine, donde claramente iban a tener otros presupuestos, iba a poder contar lo que realmente él quería, pero después, en otro momento, pues también son personas y hay como diferentes entrevistas, dice que lo que él quería contar, también él pensaba que para las nuevas generaciones, que Evangelio no había sido tan importante, estaría bueno contar esta historia, que no sea solamente para los fanáticos, para los que vieron la serie original, sino que esto sea como una remake, pero a la vez sea pensado como una secuela y que sea para nuevas generaciones. Y él pensaba como diciendo, bueno, me gustaría incluso que nuevas generaciones tengan Evangelion las nuevas, como,
como para la gente más grande tuvo al Evangelion original. Y él se hacía cargo de eso, como que le parecía que estaba bueno de alguna manera, como diciendo, che, que sea como que perdure en el tiempo desde ese lugar. Entonces hay como esas dos interpretaciones de lo que quisieron ser estas películas. Que si le tendríamos que recomendar, digo, les pregunto a ustedes, digo, ¿vos le podrías recomendar a alguien que no vea Evangelion, pero que tal vez escuchó y le interesa, que no vea la serie original y que se enganche con estas películas? ¿Vos qué pensás, Yo soy Sí, Martín? más duro, así que quiero que responda Manija. Yo soy más duro. sí, sí. Yo la recontra recomendaría porque después de ver estas 4 películas, ya el género mecha, vos mirás otra serie de mecha y no te va a llamar la atención como te va a llamar la atención Evangelion. Te vuela tanto los pelos, la animación, las peleas, todo, que vos decís, está Evangelion y después abajo está todo lo demás. O sea, arriba de Evangelion no hay nada. Entonces, como vos recomendás esto y nunca vas a quedar mal. Después de cómo cada uno lo interprete de la historia, depende de la edad de cada uno y el momento que lo agarre, viste, como todas las religiones, ahí ya va a estar en cada uno. Y que me parece que de alguna manera, digo, acá lo importante sería decir, si vos no viste la serie original y no sabes nada, si esta historia está como en otras series, digo, cuando son remakes o son secuelas, lo que sea, a veces están como demasiado basadas en la serie clásica, entonces no cuentan cosas que son importantes, entonces vos decís, bueno, no se entienden cosas, pero si vos lo viste, lo puedes interpretar. Digo, no sé a vos, Martín, ¿qué te parece con esto? Digo, una persona lo puede ver. No importa todo el trasfondo de los 26 capítulos y la película. Mi conservadurismo me condiciona. A ver, como lo podés ver, sí, y lo puedo entender lo más bien. ¿Vas a Listo. disfrutar la experiencia completa? No. En la última parte de esta tetralogía, no sé si se dice así, hay personajes secundarios que aparecen en otras facetas, y si vos no tenés la experiencia de los 26 capítulos con el destino que tuvo cada uno de ellos, no no te hace gracia lo que pasa en la cuarta película en algunos casos como debería hacerte. Pero sí, igual la podés ver, pero no la disfrutás. Yo creo, digo, mi respuesta sería, digo, que tal vez si no te querés, o sea, hoy en día está en Netflix, está bastante más accesible la película The End of Evangelion, que es la única película que hay, porque las otras son como resúmenes, recortes de lo que Sí. sea. Y la serie original, digo, puede ser que si vos no estás tan acostumbrado a ver un anime, 26 capítulos con el ritmo que tiene ese anime en particular, tal vez es demasiado. Y esta película, digo, incluso no sé cómo arranca la primera, que dura mucho menos, es más de acción y va bastante como a los palos. Tal vez te la podés ver en una semana o un poco más relajado y porque tiene otra lógica. Y de última, si te quedas realmente manija, como diciendo, che, hay un montón de cosas que no la he entendido, me gustaría profundizar, me parecería que incluso está bueno como un primer eh, meterte en este mundo y decir, ¿sabes qué? A diferencia de nosotros que ya conocemos todo lo anterior, vos tenés como un montón de cosas para descubrir. Tenés 26 capítulos donde se van a desarrollar más los vínculos entre los personajes, tenés otro final, tenés un manga que cuenta otras cosas y profundiza otras cosas. Digo, si realmente te gustó este mundo, me parece que tenés otras cosas para descubrir y que la experiencia no es como que te la va a spoilear porque no va por ese lado. Es verdad lo que decían, como por ejemplo en la cuarta película aparecen un montón de personajes secundarios que incluso hacen referencia a que ya se conocen y que tuvieron aventuras y pasaron cosas que en las películas no las muestran, que claramente eso pasó en el anime. Entonces también es re loco como diciendo explícitamente te lo dicen, como diciendo, sí, nosotros nos conocemos, nosotros pasó tal cosa cuando éramos chicos, cuando estábamos en la escuela y lo que sea. Igual si todas esas historias están contadas en el anime clásico. Entonces me parece No, que pero además hay un personaje, esto es con spoiler, ¿no? Toshi, que si vos te quedás con el final de la serie clásica, tiene un final de mierda el chabón. Y Sí. cuando llegás a la última película, lo reencontrás en otra Ah, faceta, ¡wow! Zarpado, y aparece la hermana también, que no recuerdo si la hermana es mencionada, pero no recuerdo si aparece realmente en la serie clásica, y acá sí. La hermana no era la que estaba internada en el el hospital, hospital. la que había tenido accidente Claro, por un EVA. claro, pero Sí. aparecía, Me parece No, que lo mencionaban nomás. se no, la no, en la serie mencionaba original, nomás. en la serie original se la menciona, en el manga, que es como la interpretación del dibujante de Sadamoto, hay como un poco más se ahonda un poco más, entonces por eso este personaje termina en un EVA y termina con muriendo y lo que sea. Me parece que profundizan un poco más, pero sigue siendo lo mismo. Acá me parece, sí, por eso todas esas cuestiones, voy a decir, en la última, creo que
todos los compañeros, amigos, todos los que son civiles, que aparecen, como que no tienen mucha razón de ser. Serían como las viejas que aparecen, están con Rey. Son como, si vos Claro. no viste la serie clásica, bueno, esos personajes son personajes nuevos que son como las viejas que están ahí, le enseñan cosas a Rey, lo que sea. Los ve así, como diciendo, bueno, parece que son importantes, fueron a la escuela, bueno, yo qué sé. Es Eran verdad que, maestras. claro, es verdad que de alguna manera redime ese personaje, que vos decís, bueno, pero bueno, eso lo podemos contar al final como diciendo, bueno, que en realidad Evangelion, que también tiene que ver con la estructura de Evangelion, que son varias interpretaciones de contar la misma historia de los mismos personajes, que son clones o no son clones, son realidades alternativas, y de manera bastante orgánica podés ver estos personajes como transitando o viviendo más de una vida. Me parece que de última después vos haces una mezcla y te quedas con el personaje o con el futuro que más te interesa, pero también es interesante desde ese lugar. Así que bueno, arrancamos con la primera de estas que nació en el año 2007, que es Evangelion. Corríjame con el nombre, Evangelion 1.0 es. Sí, acá Sí. podemos hacer la aclaración que todas las películas de Evangelion, al igual que la serie clásica de la película, si vos lo ves, en realidad tiene 1.1.1 o 1.0 y la 2 es 2.0, no, es 2.2. 2.22. 1.11, 2.22, 3.33. Claro. Y vos decís, ¿por qué? ¿No se entiende nada? ¿O decís, falta algo? No, lo que hicieron acá, que tiene que ver con una cuestión más como comercial, no que tiene que ver con la historia o lo que sea, es que en Japón, desde siempre, tienen como diferentes formas de vender sus productos y entonces son diferentes versiones. La versión original, que sería la del cine, es la 1.0, la 2.0, 3.0, y después la versión que sale como para DVD, al principio, después para Blu-ray, las películas más nuevas, que pasaron varios años, de alguna manera son ediciones extendidas o con algunas escenas como agregadas o agregan cortos, agregan otras cosas. Entonces voy a decir, bueno, de esa manera, para no poner Deluxe Edition o alguna cosa así, le pusieron un número. Entonces la diferencia es eso, como diciendo, bueno, tendrían que haber puesto alguna palabra que sea eso, Memorial Edition, como no sé, como la de Berserk, yo no sé, el otro día estaba viendo Berserk, el anime, que está en las películas, que después hicieron con las películas hicieron una serie, y esa serie hay como dos versiones, una que tiene como más sangre, más violencia, y la otra no. Entonces voy a decir, la diferencia se llama Memorial Edition, y si vos la ves, sí, lo que hacen como que está censurada. Vi una comparación entre ambos, y como que algunas escenas donde hay desnudo o lo que sea, como las cortan, y eso está pensado como para una edición tal vez para pasarla en la tele en su momento, o en un DVD, después tener la edición sin censura. Una cuestión meramente comercial. Solamente eso, no tiene nada que ver con la historia. No hay ningún tipo de enrosque que tenga que ver No, con no le eso, pero busquen bueno, lógicas a los nombres. no. Solamente es una cuestión comercial de decir, bueno, si recomendamos, si no la pudiste ver en cine, te recomendamos que busques de cada una de las ediciones la última edición, que sería la que tiene todos los números. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la edición de Blu-ray, que tiene la mejor calidad, que tiene todas las escenas, no hay ningún corte, lo que sea. Pues si sos fanático, buscate esas ediciones, porque andan las dos ediciones. Estuve viendo de algunas, eh, a veces están como, no la edición de cine, pero bueno, está la otra edición que como hay como dos ediciones para ver digital. Entonces voy a decir, bueno, buscar la que tenga todos los números, la que tenga 3 números. Bueno, arranca esta primera película con la historia que todos ya conocemos, que es Shinji siendo buscado por Misato, mandado por su padre, para que pilotee el EVA, porque bueno, Rey no está en condiciones de pilotearlo, está hecha bosta, qué sé yo. Más o menos esta primera película es un resumen de los primeros 6 capítulos del anime clásico, obviamente con una animación mucho más actualizada, pero no hay tantas variaciones como van a pasar en las películas que vienen más adelante. No sé qué les generó a ustedes ver esto sí puede ser tranquilamente una remake, porque es básicamente la misma historia, pero con una mejor animación. No sé si les fue placentero o si estaban con esto de, che, otra vez lo mismo, sin ninguna diferencia. Yo la banco, me parece que al principio también era como que cuando sale esta película, supuestamente iba a ser como una remake, y después dijo que era tal vez una remake y una recontar nuevamente la misma historia y una secuela de no sé qué, que cuando ves esta película no se entiende nada, hasta que aparece un personaje que es Kaworu, que va a decir, bueno, de alguna manera aparece introducido acá,
vos decís, che, lo están adelantando, este personaje tendría que aparecer más adelante, entonces vos decís, bueno, tal vez va a cambiar algo. Después nos vamos a dar cuenta que las otras películas van a cambiar varias cosas más y va a ser una secuela. Y por el otro lado, una de las cosas que había prometido Gainax en su momento, de que estas películas iban a tener como un estreno bastante más regular que el que tuvo. Es una de las cosas que podremos contar. La primera Sí. película con la Ladrón. segunda habían prometido que iban a, como diciendo, ya tenemos escrita la historia y va a tener una producción de tal tiempo y la gente la va a poder ver, no una vez por año, pero bueno, cada 2 o 3 años. Después lo que terminó pasando con las últimas películas es que pasó que no lo pudieron cumplir y se fue todo un poco al carajo. Para mí lo importante de esta película me parece que es como que está buena. El tema de lo más cuestionado, lo más que habían criticado a la gente, tal vez eran los diseños de personajes. Cuando hablamos de personajes, hay 3 tipos de personajes en esta serie, que serían los personajes humanos, los personajes que son los Evas y los personajes que serían como los ángeles. Los ángeles me parece que son los más interesantes, como la producción. Cómo se ven acá, que se ven como mucho más como bichos, monstruos, como cosas como de otra realidad. Que en la serie Más original, intimidantes. sí, con la serie original, con una cuestión de presupuesto, a veces algunos no estaban tan buenos y acá son mucho más intimidantes, sí, que parecen unas criaturas de otra realidad, que genera un poco más de miedo. El tema que cuando son unos bichos como tipo con cristales o con tentáculos, lo que sea, va por ahí, es más interesante. Los Evas, lo único que le cambiaron en la cuestión de diseño, el tema de que yo que sé, el Eva 01, cuando es de noche y hay escena de noche, todo lo que es verde son como Flúor. fosforescentes, Sí, bien son flúor. flúor. Está bueno, me parece que queda bastante copado eso, que por una cuestión solamente estética. Lo que sí, los EVA, a partir de la 1, pero ya a partir de la 2 se nota más, cambiaron no solamente el diseño sigue siendo el mismo, pero cómo se mueven cambiaron. Al Está principio más eran como... humanizado para mí. Yo iba a decir todo lo contrario. Para mí, ¿Sí? antes eran como androides humanoides y acá me parece que ya son como bestias. Más que nada cuando pelean. Cuando pelean, ¿te acordás? En la serie original siempre iban caminando en ríos y lo que sea y parecían como un poco más toscos. En cambio acá Era se más empiezan a mover. robótico. Eran como unos robots, era parecido, no sé, cuando veía los Power Rangers peleando. Era Sí, Claro. las parecían los... pisadas, Sí, ¿cómo lo hacían? No arrastraban, sino que levantaban y psh, claro, que iban así como re duro, parecía un Megazord. En cambio acá, cuando empiezan a meterlo del tema del modo bestia y otras cosas como así, bueno, cambian y se empiezan a mover de una manera más parecida cuando el EVA se había convertido en el 100% de sincronización de la serie avanzada. Se empezaba a mover de una manera como ya no era humano, ya era como otra cosa y me pareció mucho más interesante eso, como diciendo, ya de entrada te lo muestran como diciendo, no, estos son unas cosas más parecido a un ángel, como si son unas bestias que no las podemos controlar y se mueven de una manera cuando saltan, cuando se mueven, re diferente. Y por En último, realidad no, te está diciendo, sí, ahora sí hay presupuesto. Te están diciendo eso en realidad. sí, que tal vez la intención original había sido eso, pero bueno, las escenas de pelea, toda la acción, más o menos adapta los primeros capítulos, garpa un montón. Lo más cuestionado, o lo que le había caído mal, o sea, cuando los fans originales habían visto esta serie de películas, con Los Ángeles y las modificaciones, todos y los Sega re bien. Lo más cuestionado, o la gente le había caído un poco mal, eran los diseños de los personajes de los seres humanos. Yo no sé cómo lo vieron ustedes, que son diferentes, como le cambian la cara, son como tal vez un poco más japoneses, como que es otra, hay que pensar que ya estamos en los 2000 y no en los 90, entonces los diseños, a pesar que son de Sadamoto, Sadamoto como cualquier mangaka ya no dibuja igual, y están como más estilizados, han cambiado, no sé cómo lo sintieron ustedes, que los personajes ya se ven de otra manera, no lo los, noté. los humanos, No me ¿no? disgusta a mí, ¿eh? No. Pero son diferentes, si vos lo ves con el original, no son tan redonditos, Claro, pero yo me daría cuenta si miro la original y enseguida miro la película. Pero yo hace rato que vi el anime, no lo volví a ver este año o el año pasado, y entonces no lo identifico diferente. Está más cuidado, sí, pero no, dentro de todo la esencia del arte original de la primera serie está respetado, no noto mucha no, distinción. como es una película, me parece que la otra cosa que se nota bastante tiene que ver con el tema de las luces y los fondos, que se nota que hay mucha más producción y tiene que ver con la animación, cómo ha evolucionado y
hay CGI, que vos decís en la serie original no estaba, y después lo de las Claro. luces. Las luces se nota un montón, lo de los personajes, las caras cuando aparecen. Hay una iluminación que es totalmente diferente, y después hay mucho más, me parece de manera interesante, tiene que ver con el fondo. Cómo aparecen los edificios, que son como mucho más mecánicos. Cuando hablamos de Neo Tokio y esa ciudad muralla fortaleza, acá se ve mucho más interesante. No sé, todo se ve más imponente, todo se ve mucho más copado, incluso el audio de las peleas y eso, garpan para bien. Entonces, digo, me parece, digo, no sé cuál fue su conclusión, digo, me parece cuando viste la película original, estaba bueno, no era como salieron a robar. Para mí fue un robo, pero un robo lindo, o sea, si me está contando lo mismo, me metiste a Cauburro al final para manejarme, pero en realidad todo lo previo ya lo vi, pero son 6 capítulos que ya te gustaron antes, no esa prueba de todas maneras. Si te la puedes saltear, si, che, quiero ver vi la serie clásica, quiero ver la rebuild, puedo arrancar por la segunda, ahí sí, dale. ¿Te acordás los primeros No. 6 capítulos? Sí, bueno, arranca por la segunda. No, yo Sí, no tranquilamente. recomendaría. Eso es lo que Yo no hice ahora para repasarlas. Hice eso. Me Ahí está, escribí la primera. No, yo no recomendaría eso porque me parece que la primera es interesante porque es como el casi. Tiene mucha acción, el tema de Los Ángeles, yo no sé, hay un montón de cosas que está bueno y ver como. Porque es la más parecida a la original. Me parece que las otras, vos decís, la 3 y la 4 no tienen comparación con la original, entonces vos decís, ni siquiera la segunda. La segunda aparecen personajes y ya cambia bastante. Entonces me parece que también está bueno decir, bueno, si querés hacer una comparación, con la única que se compara es con la primera. Porque Sí, después las bueno, otras por ya es ese lado otra. sí. Entonces me parece que también, y de alguna manera como que te introducía esto. Fíjate acá, si lo están viendo en YouTube, cómo los personajes aparecen, como si son los mismos, pero fíjense que el tema de los colores y las luces le cambian las caras a los personajes. Después, si después quieren ver los diseños originales, o sea, del anime clásico, no se ven así, porque se ve de otra manera. Hay como, Lástima que no me dijiste si no preparábamos una comparación. bueno, para la Sí, próxima. sí, la comparación se muestra mucho en imágenes de internet. ¿Viste el último capítulo que trata de esta película, que es el sexto? Que es cuando Rey por fin le sonríe a Shinji. Ah, Te sí. muestra la cara de la Rey de la serie clásica con la de esta adaptación. Y es muy distinta, es muy diferente. Pero yo me quedo con la de esta adaptación inclusive. Te das cuenta, che, la verdad que están bien dibujados, no está la Rey clásica. Pero Tiene la cara un poco, eh, incluso ahí se nota que tiene como la cara como más blanca. claro. Como tiene me parece que se ven las tonalidades de las pieles, que en la serie original me parece que esa cosa también era una cuestión técnica, no se notan, y acá sí se nota mucho más que todos no tienen el mismo color de piel, hay algunas cuestiones diferentes que tienen que ver con la luz y otras técnicas que va por ese lado también. Pero bueno, ¿pasamos a la segunda película o tienen algo más para decir sobre esta 1.0 o 1.11? No, bueno, Yo o no, el título, todo, You are not alone. Vos estás solo, vos no estás solo, Vos no está solo. sí. Acá hace referencia a Eh, ese título, Fede. Vamos con el póster de la primera y la segunda. Porque en realidad la historia de que lo podemos dejar para el final, voy a decir, qué es lo que te quiere contar y es la historia del personaje principal y sobre el tema de que lo deja, que es un huérfano de alguna manera, de hecho, porque la madre se murió y el padre nunca lo crió, entonces va por ese lado y es como, va por ese lado, pero también puede ser con la historia de Rey, como termina la 1, como bueno, hay un montón de interpretaciones, porque también tiene que ver, una de las cosas que voy a decir, aparte de una historia de acción y lo que sea, tiene que ver una cuestión psicológica de los personajes. Y son todos personajes que están bastante solos. O podríamos pensar en Misato. Misato vive sola y después termina siendo tutora de estos pibitos. Vamos así con un montón de personajes. Gendo, que está solo y quiere volver a estar con alguien. Entonces voy a decir, la soledad es uno de los tópicos tal vez de la serie clásica de lo que es Evangelion. El tema del vínculo, los vínculos humanos, que estaba ¿cómo era lo del la teoría del erizo, de la serie clásica, como que iba por ese lado. el dilema. El dilema del erizo. Entonces me parece que también iba por ese lado. Lo que tiene de los 4 pósters de las 4 películas, la primera y la segunda, que parecerían que era una remake de la original, son póster iguales, que es como una escalera,
donde están todos los personajes, que es medio choreo, porque un par de personajes como así, ¿no? Como que no sé si te están contando, aparecen tanto. Y en la 1 No sé si lo que sean te llama... interactuar entre ellos. A una vista Claro. Kaworu interactuar con Toshi y con él, y crees que no. Y que es medio como que de alguna manera como bebe de la serie original, donde, porque son los personajes como los que van a la escuela, todos con el uniforme escolar. En la primera aparece en esa escalera Kaworu, que vos decís, ¿por qué aparece acá? Cuando es un personaje aparece más adelante. Y en la segunda aparece una pibita como de espalda, que si vos no conocés un poco la historia clásica, que en realidad tenés que haber leído el manga, como para ver quién es ese personaje, es como diciendo, ¿qué onda con eso? Y va por ese lado. Y que no hay tanto, bueno, tal vez en la 1 hay un poco más de la escuela, porque en la serie parecía mucho más el tema de que ellos iban a la escuela. Porque después en la serie clásica en un momento dejan de ir a la escuela y es como hay que cagarse a piña con Ángel y se termina toda esa historia. Y en la 1 ponele que muestran algo de eso. Me parece que también por eso no deberías pasártela, porque después en las últimas películas ya la escuela ya fue, la volaron. Es como parece la franja de Gaza y volaron a todas las escuelas y las universidades. Al toque. Pasamos a la segunda, que tiene la novedad que plantea desde antes de su estreno, era la introducción de un nuevo personaje, ¿no? Porque son nuevas películas, hay que vender este nuevo producto de Evangelion. ¿Cómo lo vendemos? Bueno, creemos un nuevo personaje, que la gente diga, che, mirá, visiblemente hay algo que pueda aportar la diferencia. Había que cargar esta película nueva, había que introducir un personaje que cambie, que modifique, que participe, que se cargue las secuelas al hombro. Bueno, si después es ese resultado, no lo sé, pero te introduce al personaje de Mari, que ya en realidad había sido introducido, como dijo Fede, en un capítulo extra que se recopiló en el último tomo del manga clásico. Pero si vos viste la Es serie la original, ese personaje, si vos viste la si serie vos viste, original y la claro, película original, ese personaje no existe y solamente existe en el manga original porque en el último capítulo, cuando sale, tardó tanto tiempo el chabón que ya salieron, las reveals ya existían, entonces de alguna manera lo introduce ese personaje, a pesar que todas las otras películas no existían. Entonces cuando aparece ese personaje es como una introducción, que también es raro, no sé una si sería introducción que para... presta más a la confusión, porque no sé si es el mismo personaje tal como te lo muestran ahí, porque aparece inclusive en un tiempo distinto. Sí, Mari, ¿cómo es el apellido? Sí, ya Uf, todos tienen doble sí, apellido. Mari González. complicadísimo. Sí, Pero la cuestión es que está Mari Mari Pérez González, Pardo. claro, en el manga aparecía como Mari compañera. Illus- Illustri- Illustrious Makinami. Que en realidad es como Azuka, Asuka, todos tienen como doble apellido. Claro, de hecho el apellido de Azuka, que acá le vamos a decir Azuka, no Vasca, porque nos criamos con Locomotion en el 90 y 2000 y es Azuka para nosotros. De hecho, Azuka acá también le cambian el apellido, pero es un dato totalmente irrelevante. Parece, Mari, al principio parecería y después, sí, o sea, se llama Asuka Langley y Shikinami. Que vos decís, che, ¿por qué su otro apellido es diferente? Yo al principio creía que era por una cuestión de la traducción. Que vos decís, bueno, tal vez la traducción original, como decir, bueno, Azuka y Asuka estaba mal. Y bueno, tal vez el otro apellido, los kanji, lo que sea, lo habían traducido mal y ahora lo están traduciendo bien. Y después, bueno, spoiler, te terminan enterando que al final es otra cosa. Y vos decís, bueno, mira qué hijos de putas. puede pasar, puede pasar. Cuestión que vuelva a Mari, que en el manga, en ese capítulo extra que había salido, era un personaje que se presentaba como compañera y amiga de Yui, la madre de Shinji. O sea que correspondería que sea mucho más grande de edad que los protagonistas de esta serie. O sea, compartiría edad con Gendo, por ejemplo. Bueno, volvemos a esta película que además, como ya hemos adelantado, nos introduce también al personaje de Asuka y vendría a contar con muchos, pero muchos cambios, lo que seguía de la serie clásica a partir del episodio 7 hasta su final. Obviamente acá los cambios que se presentan son un montón. Quizás, bueno, los más destacados son, por un lado, la aparición de Mari, que en esta película igual no tiene ningún aporte importante, y algo que hemos mencionado al principio, el final que tiene el personaje de Toshi en la serie clásica, acá lo tiene otro personaje.
más bien es Asuka quien ocupa su lugar piloteando el EVA contaminado por el ángel. Y acá ocurre un hecho de que te cambia un poco lo que generaba el impacto de la situación en aquel entonces, ¿no? Recordamos la serie clásica, Shinji mataba al EVA sin saber que adentro estaba su amigo. Cuando culmina la batalla, él ahí lo ve y se desespera. Acá Shinji en todo momento sabe que es Asuka la que está en el interior del EVA. Ya eso te cambia bastante el panorama. Pero lo matan de la misma manera, lo del tema de ese programa especial que La pelea es la dijeron. misma. La pelea es la misma. Digo, un montón de escenas o un montón de cosas que va a tener a lo largo de estas 4 películas. Hay muchos vínculos, muchas relaciones que son iguales, pero con otros personajes o en otro contexto, pero es más o menos algo que ya viste. Y acá es lo mismo, en realidad sería el entry plug, que es como que será como una inteligencia artificial que lo diseña NER para decir, bueno, ya no necesitamos personas para que sincronicen con estos SEA, sino que podemos poner una inteligencia artificial que, bueno, en ese momento era tipo como un piloto automático y de esa manera pueden tomar decisiones que los seres humanos no pueden tomar. Y en la serie original era interesante porque vos decís, bueno, lo que terminaba pasando cuando activaban eso, era raro porque vos decís, bueno, che, porque en realidad lo que tenían que hacer de tener ese ángel, el piloto le sacaba eso y en la original que lo agarran con la mano y lo rompía todo. Que vos decís, bueno, Claro. innecesario, que vos decís, era una escena bastante como interesante de verla, como diciendo, che, entiendo que Shinji, que como siempre, al principio no quiere pelear y lo que sea, tiene un montón de trauma, le pone el piloto automático vence a este ángel, pero después como que hace una de más, que vos decís, innecesario, y ahí como empezás a cuestionar, como diciendo, che, en realidad Nerv es el bueno, en realidad qué tipo de código le pusieron a este programa que sería como una inteligencia artificial, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, y en esta serie de películas nuevas pasa algo más o menos parecido, como diciendo, che, ¿qué onda con esto? Genera como una confusión bastante importante. Me parece que está buena. Sí, también se destaca el hecho de que para agilizar la película se suprimen muchas relaciones entre los personajes, ¿no? Acá Rizuko no está enamorada de Gendo, acá Asuka no Sí. está enamorada de Kashi, que también aparece Kashi en esta película, ¿no? No Y tienen una al relación. final tiene una relación con Misato, eso se conserva, no Está está desarrollada de la misma suprimido, manera. pero Sí, después no cierra sobre el final. Cuando hace algo Ritsuko, no tiene sentido con lo que suprimieron a los personajes en esta película, que en la última pasa algo sobre el final que como que te dice, ella dispara primero. ¿Cuál es el sentido de que ella dispara primero? Bueno, volvemos a que si no viste la serie clásica o no leíste el manga, no la vas a entender. Sí. Y bien, después, bien. y después los vínculos, vos decís, de Asuka, Azuka sería más que nada con Rei, como que lo que cambian es como ahí se genera como un triángulo amoroso entre Shinji, Rei y ella. Vos decís, en la serie clásica no era tan así, porque en realidad tenía que ver con las cuestiones de las Rey, los clones y lo que sea, que como que nunca como coincidieron los 3 personajes en un momento, porque como que la Rey que tuvo un vínculo con Shinji fue antes que aparezca Asuka, entonces nunca pudieron llegar a eso, y acá como que termina generándose eso que sí como que pasaría. Que para mí me parece que como, para mí es como ponerle que es una decisión, y me parece que es acertada, como diciendo, bueno, acá hay películas, no tenemos tanto tiempo para contar algo, entonces pues, sí, hay que tratar de simplificar y no puede haber tanto quilombo entre los personajes. Entonces, sí, bueno, tratemos de poner estos vínculos sí y estos no. Me parece, no es que perdería algo la serie, yo no sé qué les pasó a ustedes. Pero esa personaje Rizuko se convierte en un personaje sin alma. Si vos no viste la serie y ves estas 4 películas, Rizuko es un personaje de recontra más. ¿Qué hace ahí? ¿Quién es? ¿Qué Claro, importa es si tiene una lo mina del que está pelo haciendo la corto? segunda nomás. Claro, Sí, que está ahí. ¿Por qué no lo murió pongo, enseguida? Si no aporta Claro. nada, dirán. la podemos dejar para el final, digo, me parece, cuando hagamos el balance de los personajes, me parece que sí, que claramente el personaje que no cuentan su historia, un montón de cosas que la serie original se tomó el tiempo de contarlo, y bueno, y acá queda como Re de lado medio quedó. Re sí, de pero lado. bueno, Con la algunos importancia personajes que tiene ganaron. sobre la obra original al final,
Acá la dejaron re de Y lado. algunos personajes ganaron más, algunos personajes perdieron. Bueno, acá que me parece claramente perdido ese personaje, sí. No sé si qué más pasó en Eh, esta película. bueno, muere Azuka en un principio, es lo que parece, y Shinji está re caliente con la vida y dice, para sorpresa de todos, no me subo más al Eva, no me subo más. Mm, Pero un nuevo ángel aparece y Rey, echa pelota y Mari intentan entenderlo como pueden, pero esto sigue siendo un shonen, gente, así que tiene que ser prota que aparece para salvar la situación. Aparece Shinji, se sube al Eva, el Eva se va fuera de control, Shinji se va fuera de control, vence al ángel, pero está por crear un nuevo impacto. Pero ¿quién lo detiene? ¿Quién salva la situación? ¿Quién aparece haciendo algo relevante por primera vez? Kaworu, con la lanza. ¿Se acuerdan de la lanza? Sí, aparece como que en la serie original también está, que tiene que ver con todo lo de la luna. Y acá empezamos, que es como la otra pata que tiene Evangelion, que tiene que ver con las referencias religiosas, cristianas, que vos decís, no, no vamos a meter en eso porque se van al carajo y en esta nueva película Claro. incluso agregan más. Como diciendo, mm. ¿sabes qué? Aparece otra lanza, aparece otra nave, vamos a poner el nombre cristiano. Aparece tal cosa, más nombre cristiano. Agarrame la Biblia que tiene como 5.000 páginas y podemos agregar más gilada. Quiero más La- cosas, como diciendo, No ¿no tiene terminaste de entender la relevancia. otra? A la chota. Lázaro No era tiene relevancia. la otra lanza, o cómo era que llamaba. Sí, No me porque acuerdo. en realidad la serie original es una sola lanza que tiene que ver Sí, con un Longuiños, soldado sí. romano, que es Longinus, que ese soldado es el que le clava, que tiene que ver con los estigmas de Jesús, que se la clava en las costillas y tiene que ver para ver si estaba muerto o no, y lo que sea. Voy a decir, bueno, ponerle que eso va. Acá ya eran como otras lanzas, otras cosas. Es medio complicado. Vos decís, nuestra conclusión acá Sí, sería, y suman sí, una lanza humana, o sea, de la humanidad también. sí, vuelven los Lilin y aparece un montón de todas esas cuestiones, pero en los últimos años han aparecido como entrevistas a los diseñadores o los animadores y me acuerdo haber leído una entrevista que uno de los animadores decía, dice, no, en realidad nosotros somos japoneses donde la religión católica no tiene un peso, porque es menos del 10% de la población. Y todas esas referencias que pusimos en realidad era una cuestión de como que parecían como interesantes, pero no como que no le da mucha bola. Como diciendo, Mm. no te enrosques, en realidad todas esas interpretaciones son como cosas religiosas, le puedes dar como 8 millones de vueltas si querés, pero no es tan así, como diciendo, no es que se leyeron la Biblia y se la saben de memoria. Y si vos conocés la Biblia y eso tiene una referencia, no es tan así. Por eso, Sí, a ver, es como pasa, por ejemplo, en Senseiya con la mitología griega. Vos no tenés que conocer la mitología griega para disfrutar y entender lo que está pasando. Son referencias, nombres que toman nomás de esa cultura y listo, nada más. y que no hay una profundización, porque en Para Senseiya nada. pasa eso, como diciendo, bueno, aparece tal personaje, o así, si lees sobre el mito de ese personaje, o así, ¿cuánto el autor agarró eso? No, leyó algo, pero después con eso hace algunas modificaciones, y acá lo mismo, como diciendo, esa lanza, y ya está, pero Cassius. bueno, Cassius es la lanza. mira. Mm. Bien, ¿y qué termina pasando acá? ¿Acá está lo del modo bestia o era en la 1? En realidad son como Eh, 4 lanzas. Estaba leyendo. Cassius, Gaius, Gallo, Justinius y Longinus Copia. Que la claro. droga. Acá tenés dos modos bestias, que primero lo activa Mari, que lo activa con el EVA 02, y después tenés el de Shinji. Sí. Y bueno, la película queda, termina ahí Es me- Yo lo único, cuando... Sí, lo que diría del modo bestia, que voy a decir, en la serie original era como la sincronización al 100%, el EVA 01, que ya deja de ser humano y no sé qué, no sé cuánto, que era que interesante, que era era Super solamente Saiyan. ese EVA, solamente ese EVA. La referencia es Super Saiyajin. Acá, ¿qué pasa? Todos pueden convertir en Super Saiyajin y medio No. que el concepto como que pierde un poco de fuerza porque ya la cuestión de la sincronización o el tema de lo de las almas y un montón de giradas, como no importa tanto. Como dijeron, ¿sabes qué? Con esto no, porque no da para explicarlo y ya fue. Y es como que todos tienen ese poder, incluso Y después tienen todos pueden otros pilotear poderes. cualquier EVA. Sí, y como que no se enroscaron en esa, como diciendo, ¿sabes? Por eso, son máquinas, vos te subís y ya fue.
que tampoco me parece como, son cambios, me parece que también son interesantes. Digo, en la serie se tomaba mucho más el tiempo, incluso había un capítulo que los personajes tenían que tratar de sincronizarse con esos bichos y esos bichos a veces no estaban de acuerdo, entonces no podían sincronizarse y tenían que ver con cómo se sentían y los sentimientos y un montón de cuestiones que vos Sí. decís, acá no podías desarrollar eso y ya fue. Igual, digo, los modos bestia, ¿les gustó? Digo, los que peleen los personajes de los Evas de esa manera. Sí, suma. Nunca Para está de mí, más. para mí garpa un montón cuando pelea Mari, cuando pelea y cómo pelea. Me parece que está bueno cuando, por ejemplo, que te muestren. Ah, que no habíamos hablado del tema de los diseños de los Evas. Cuando te lo muestran, que cuando están ellos adentro, ellos lo ven no como las pantallitas de la serie original, sino que es como todo si sería traslúcido. Que en realidad ellos como que no están viendo. Ellos como que tendrían una vista panorámica completa de como que si no habría Claro. nada entre ellos y la realidad que está súper copado para mí garpa mucho más que lo otro que eran todas pantallistas que ellos veían como en un por ese lado y Sí. después lo interesante lo del modo Se bestia te jodía la lo de Mari, pantalla derecha y las otras andaban bien. claro, en cambio acá me parece que está bueno como diciendo no, ahora con la tecnología con un montón de cuestiones en realidad sería más parecido a esto que voy a decir hoy en día un auto hay como diseños como diciendo bueno que el parabrisas en realidad voy a decir bueno el techo todas las cuestiones metálicas podrías ser cámara y lo que sea y vos verías todo afuera y es más interesante, es como más inmersivo, me parece que eso agarpa. Lo que iba a decir y como para cerrar con eso, lo de Mari cuando pelea en modo bestia, me parece que está bueno lo del tema de cómo pelea, es como bastante sacada que en un momento usa la boca y se empieza a morder y te lo muestra, como diciendo, muestra cómo agarra y mastica cosas, eleva ya como una bestia y te la Es- muestran ella como piloto, ella teniendo que hacer eso, que también es súper sacada de la De forma que hecho, la pelea. película arranca con ella peleando y ya te la presenta como un personaje polenta. Y qué Están buenas interesante, las transformaciones porque le quita todas las limitaciones que tenían los EVA, esas limitaciones El de los cable. cables, la limitación de te quedás sin un brazo, no sabes qué hacer, porque si te arrancaban los dos brazos, bueno, como en una parte te lo muestran, usa la mandíbula y los mata mordiendo. Pero a su vez, comiendo esa carne de los otros EVA, crecen sus propias extremidades. Eso es también, suma muchísimo porque las peleas se vuelven tan grosas, tan grandes y contra tantos rivales a la vez, que si no tenés esa ventaja, no podían avanzar esos EVA. sí, y me parece lo interesante es mostrar que de alguna manera NERV, a pesar de que es como un complejo militar y tiene que ver como es una rama de la ONU que tiene que ver con cuestión de investigación y militar, los personajes que lo pilotean no tienen instrucción militar. Entonces ya en la serie original te mostraban eso. Ponerle que Asuka tenía un poco más de entrenamiento, pero Shinji no. Shinji cuando peleaba era bastante cabeza para pelear y era como que no le ponía muchas ganas. Era como más parecido como era como tratar de mostrarte como diciendo, bueno, si vos te tenés que subir a eso, pelearías de esa manera. Tenés todo el poder, pero no sabes cómo carajo pelear, por eso Shinji cuando pelea bastante mal. Mm. Y me parece que Mari va por ese lado, como diciendo, no, la Bueno, mina no tiene Shinji, entrenamiento, pero es más inteligente. ¿Sí? Shinji sabe bailar, Mari no. Punto para Shinji. Pero me parece que Azuka Mari lo sabe que. pelear y sabe bailar. 2 puntos No, para Azuka. Azuka sí, me parece lo de Mari para mí lo más interesante es eso, como diciendo, no muestran la instrucción militar, o ponerle que la debe tener, porque bueno, te lo muestran al principio, lo que sea, pero digo, bueno, el tema ese, que sea como que tiene más imaginación y sabes que puedo pelear masticando algo, pues en la serie original eso no está y me parece que suma. Son como cambios que de alguna manera están buenos. Hasta ahora el personaje de Mari sabe pelear hasta el final de esta película, pero no vemos un desarrollo en su personaje ni en su personalidad. Esperemos que en las siguientes 2 películas se muestre un poco más de esto. Avanzamos a la siguiente que es Evangelion 3.0, que esta es 100% novedad, ¿no? Ya los hechos van más allá de la serie clásica, así que lo que se presenta es completamente nuevo para nosotros. Por Y eso, mucho desde tiempo después todavía. por eso de entrada ya el póster es diferente. Es la primera vez que vemos un póster que es como Kaworu y Shinji escuchando música. Está el título, es como el cielo de noche y ya como diciendo, bueno, la tercera y la cuarta, como son otros pósters, también como para romper con eso, como diciendo, bueno, ya no es la serie original. Pasaron 3 años de las
segunda película esta, la tercera, esta salió en el 2012. No es tanto tiempo si pensamos en lo que va a demorarse en salir la siguiente. Y esta película comienza con Asuka, que para sorpresa nuestra está con vida, y Mari yendo a rescatar el Evangelion 01 con Shinji adentro. Lo rescatan, Shinji despierta, pero para sorpresa suya pasaron 14 años después del final de la segunda película. Shinji en su mente se quedó con lo último sucedido en la última película que vimos. A partir de ahora, él se da cuenta que es todo nuevo y que varios aspectos han cambiado. Por ejemplo, ahora hay dos organizaciones. Es el NERD, que de los personajes que conocíamos solamente quedaron Gendo y Uzumaki, mientras que el resto se fueron a una especie de organización contraria que fue creada por Kashi, se puede decir, fue fundada por Kashi, que no aparece no aparece en esta película, te dan a entender que se sacrificó por el bien de todos, bueno, y está liderada en este momento por Misato, acompañada por Izuku y el resto de los personajes que salían con por el NERD. Y Shinji se despierta, no entiende muy bien qué es lo que pasa, están todos muy enojados con él porque aparentemente él fue el que ocasionó el tercer impacto, y también está en muchas dudas porque no sabe qué sucedió con Rei. Cuando comienza la película no se sabe nada del paradero de este personaje. Así, con el comienzo, ¿a vos qué te planteaba toda esta película que generaba muchas dudas en el momento porque no sucedían muchas cosas pero no te terminaba aclarando del todo qué era lo que iba pasando? ¿Qué puedes decir de esto, Fede? Una de las cosas que nos olvidamos de contar, que lo podríamos contar ahora, es que cuando termina cada una de las películas había como unos adelantos de la próxima película, que era más parecido como en la serie original, que como es un anime, tenía esa escena, y siempre agarran, por un lado, te mostraban algún personaje nuevo que iba a aparecer, alguna cosa que iba a pasar, y entonces te spoilean un toque, como diciendo, bueno, Asuka que le falta tiene un parche, que este personaje está vestido de otra manera, y siempre jugaban con algo que, bueno, después lo vamos a contar seguramente, que tenía diciendo, bueno, y con más fanservice. Jodían siempre con eso, que en todas en las tres películas, la cuatro no, porque, bueno, la que termina, cuentan eso, como diciendo, bueno, esperar la siguiente película, que va a tener más fanservice y van a pasar todas estas cosas. Te dejan bastante manija, porque siempre era como que te mostraban cosas que, bueno, no se entendían un carajo de la película que vos habías visto. Che, vos, ¿y cómo del punto A y van a llegar al punto B si no me contaron nada? Esta película es la que vos me habías dicho que más odías. Cuando, Sí. cuando la vi entendí por qué. Porque es la película que de alguna manera, a diferencia de la primera y la segunda, que son como Está más de hecha para que no entiendas acción. nada, está hecha para que no comprendas. La primera y la segunda, como habías dicho vos, era el capítulo 1.24 de la serie, donde estás contando una historia que tiene el plan de instrumentalización humana, NERV, hay que tratar del tercer impacto, hay que pelear contra ángeles, que al igual que el manga pelean contra 12 y no contra 17 como el anime, y eso fue una modificación que hicieron, entonces fue una cuestión bíblica y lo que sea. Y a partir de esta tercera película es más parecida al capítulo 25 y 26, que voy a decir, nos ponemos introspectivos, aparece Kaworu como bastante importante, y empiezan como hay demasiadas escenas que tal vez para una película te quema un toque la cabeza de los personajes hablando y reflexionando y como que paran bastante lo del tema de la acción y contar algo de la película. Eh, Me parece que algunas cosas están interesantes, que tiene que ver con eso, con desarrollar un poco más el personaje principal, el protagonista, que pueda hablar con Kaworu y que le pueda explicar cosas de por qué están pasando lo que está pasando. Como vos, si vos viste la serie original, más o menos todas estas cosas ya las conocés y ya las sabés, entonces en un momento decís, bueno, che, avancen un toque porque todo lo que está contando más o menos es lo mismo, y te quema un poco la cabeza. No sé si hay mucho para rescatar de esta tercera. Todo lo que tiene que ver con Kaworu, el tema de que están tocando el piano, le enseña a tocar el piano, es lo mismo que la otra, es como... Puedes rescatar que Kaworu tiene una participación un poco más activa que en el anime clásico, pero ahí nomás, o sea, la participación más activa de Kaworu para los fanáticos debe ser sin lugar a dudas el manga, donde tiene más episodios donde aparece, inclusive su relación con Shinji es distinta. Pero más allá de eso, después,
más que nada toda incertidumbre. Creo que lo que le dejó mucho en contra a esta película, porque no sé cuántos la habrán visto realmente en el año en que salió, fue la larga espera entre esta y la que vino después, que es la que de tiene que alguna manera cerrar. intenta cerrarte todos los conflictos de esta tercera parte. Y tardó 9 años en venir la película que sigue. Entonces, la verdad que eso le jugó bastante en contra a esta tercera parte. Pero tenés varias cuestiones que finaliza con Shinji, Rei y Asuka varados en un lugar desconocido en un principio. Es como termina la película. Sí. Eso, que después vos decís qué carajo va a pasar con todo eso y después en la 4 no se hace mucho cargo. Es verdad. Pero algo que omitimos, Fede, que no sé si me puedes ampliar un poco esto, que antes de esta película hubo un episodio especial de manga, como previa a lo que iba a venir. Sí, que justo Panija se fue, así no lo podemos proyectar, que le íbamos a contar que salió el 12 del 6 del 2021. No me fuiste acá. Que dice Eva Extra Ex Evangelion 3.0, entre paréntesis menos 120 minutos, y después, bueno, la cuarta va a ver como un corto que tiene que ver con contar nuevamente. Claro, lo que Esos momentos. ¿De qué va esto? Como diciendo, bueno, acá lo que tratan de contar es como son. Es un diálogo, están en el Océano Pacífico, están con esta nave, Eva, Fortaleza, no sé qué carajo, que está, bueno, que sería Asuka y Mari, que están esperando o recuperando alguna vez, che, ¿cómo vamos a recuperar a Shinji? Lo vamos a recuperar. Se ponen como al área a discutir sobre sus sentimientos, más que nada. Me parece que es más interesante esto que la película, todo el desarrollo que hay de Kaworu, que más o menos cuenta lo mismo, pero me parece que te lo cuentan a veces como medio repetitivo. Me hubiese gustado, digo, tal vez digo, si yo tenía la posibilidad de contar en 20 páginas así, ya está. es que de hecho tranquilamente podían contar estas páginas que cuántos minutos iban a ocupar en la película. Nada, nada. Sí, esto lo pueden encontrar. Salió una edición especial que tiene como 30 ilustraciones como de estas nuevas películas. Está el manga. Y después hay un manga animado que lo pueden buscar, que está como lo que tiene este manga animado. En realidad vieron que como lo hacen animación, como tipo en stop motion, que vos decís, van apareciendo las viñetas y los diálogos cuando hablan los personajes aparecen. Y la particularidad que tiene, que es como oficial, no está escrito por Sadamoto, sino que por otra persona. Y las voces de los personajes son las voces originales. Eso como un dato. Entonces, vos decir, podés escucharlo en japonés con subtítulos en inglés, hablando Mari y Asuka sobre qué piensan, que en realidad es un vínculo con Shinji. No sé cuánto para vos aporta algo. Aparece Mari, en un momento Mari aparece con el. Muestran mucho el vínculo de ellas dos. Sí, y Es el vínculo que el tienen único con. vínculo que vemos que realmente tiene Mari en las películas, con Azúcar. Y el que más cercano tiene a Azúcar también. Claro, Porque con la persona que más trata. ¿cuántas personas lo abrazan a Azúcar? Ella sola. Claro. Y lo que te muestra es que los dos personajes de alguna manera tienen algún interés con Shinji. Lo que te dice Mari aparece con el uniforme y vos le preguntas a Asuka por qué te pusiste un uniforme escolar. Y entonces ella dice, no, porque. Porque cuando Shinji se despierta hacemos un trío, le dice. Más o menos viene por ahí la idea, porque en la película te lo muestran cuando están los tres en la habitación. Claro, no, en realidad es que quiere que Shinji, cuando la vea, la reconozca tal cual como la vio la única vez que la vio. Dato importante, tal cual como la vio la única vez que la vio. La vio una sola vez y eso ya justifica que haya un vínculo entre los dos. Sí, Shinji y la vio ella en la se segunda siente tan película, importante que dice, de mí no se va a olvidar, si ya me vio. claro, claro, no se va a olvidar, pero tiene que estar vestida con un uniforme escolar. En la segunda Sí, película de hecho tiene bastante ego aterriza, ella, así claro. que Tiene todo lo nadie que tiene un montón de características, digo, tal vez lo dejamos para el final, que tiene que ver con ese final sobre por qué este personaje es como distinto a los otros. La única escena que aparece, Shinji está como en la escuela, ahí en la terraza, y aparece un personaje como en paracaídas, cae y cae arriba de él. Como que sí.
Y Bueno, hablan dos boludeces, él como siempre como recontraboludo, como que no entiende nada, y la piba como que le tira ondas, hace como la media la picante, pero él como no pudo registrar un carajo. Y es eso. Y después la otra cosa, como siendo la otra revelación importante, que decir, bueno, che, pasaron 14 años, ¿qué vas a hacer vos, Azúcar, cuando lo veas al pibe este y se le va a meter una piña? Y vos decís, Lo ah, hizo. bueno, y ahí cuando pone el ejemplo, como diciendo, bueno, de Mari, como diciendo, se le caga de risa, como diciendo, sos una pendejita, lo que sea, y como diciendo, bueno, en realidad yo soy más grande de lo que aparento. Hablan sobre lo de la De hecho cumple porque es lo que hace Azúcar, ni bien lo ve, que es Sí, pegarle una piña al vidrio. y y el detalle ese que acá te lo explican en la película también después de por qué estos personajes pasaron 14 años y tienen el mismo cuerpo cuando tenían 14 y no cuando tienen 28, y es como la maldición del Eva por haberlo, el tomo el líquido ese que tienen adentro, de alguna el líquido manera LSD, TCL, no LSD, lo TCL. TCL, cualquiera, una marca. auspiciado por, quería meter el chivo y quedar, TCL. quedar súper orgánico. Entonces le dice, lo que pasa es que vamos a ser jóvenes mucho más tiempo que los Lily. Dice, no es que van a crecer, que también sería como el dato importante, porque al principio cuando aparecía esta película parecía que iban a quedar para siempre así o no, no se sabía, y acá como Es que verdad. te dicen como diciendo, no, en este momento nuestro crecimiento está un poco más ralentizado, pero no quiere decir que no vamos a seguir creciendo, porque si no, después la última película no se entiende un carajo. Y después Claro, de la otra. hecho, mencionan eso por el tema de que el pelo a ella le sigue creciendo. No crece ella físicamente en ningún momento, pero el pelo sí le sigue creciendo. Por más que ella se diga, no sé, no es un clon ni nada, pero un clon que como Rey no le crecía el pelo en su momento a Rey. Bueno, tampoco duraba mucho como para que le crezca el pelo, pero Sí. eh, sí, pero Zuka, bueno, acá se identifica con eso de que le crece el pelo por lo menos, que lo hace sentir ser humana porque por lo menos el pelo le crece. Y el otro detalle sería que vos diciendo, bueno, como tenemos los dos personajes de por qué te muestran, lo están esperando, y a Asuka te muestran que de alguna manera en un momento de las otras películas, Shinji era el que le cocinaba a ella y a Misato, porque Misato no sabía cocinar, entonces de esa manera le preparaba todos los días la comida para ir a la escuela, y ella en un momento se empieza a dar cuenta que de alguna manera tiene algún interés por qué un personaje de alguna manera lo hace con Shinji, porque es un calentón, es un adolescente y lo que sea, y porque parece que es buena persona, y ella se da cuenta que hay algún vínculo o algo y le quiere retribuir eso, y en la película parece que está cocinando y va a pasar algo con eso, y bueno, en realidad después él termina como desapareciendo, que en ese momento era como que estarías muerto. Lo que no queda tan Claro. claro, como diciendo, ¿qué hicieron en estos 14 años? Como diciendo, che, es demasiado tiempo. Después la última tal vez hay un poco de desarrollo, pero bueno, muestran eso como diciendo, bueno, ella de alguna manera eh, recuerda eso de Shinji y lo ve como algo medio como positivo. Y termina con la escena como diciendo, bueno, se ponen los trajes nuevos. No los trajes más modernos que no son los nuevos. Y Asuka decide ponerse como el traje original y emparcharlo con esa cinta que utilizan en las películas yankee para secuestrar gente, esa es la que es metálica. Sí, es buenísima. Sí, esta está emparchada aquí, hija. Es más, hasta tiene un parche en la teta izquierda, que onda que tenía el traje roto y estaba con la teta al aire, porque está bien emparchado acá. Después tiene en la pierna, en el abdomen, en todos lados, está hecho a pedazo el traje. Porque la última vez que Shinji la vio estaba hecha a pedazos. Entonces, bueno, también quería que la Mm, reconozca de esa manera. sí, Vamos recordar la ahora historia. a la última película, la definitiva, la 3.0 más 1.0. Corríjame si me equivoco. Más Que se hizo 17 esperar. dividido 38. Exactamente, exactamente. Después hay más números que le vamos a dar porque aparece un corto con otros números. Ah, bueno, ¿cómo se llamaba esta? Lo habíamos hecho en manga, que era 3.0, sí, menos No, 120 minutos. En realidad lo que te quieren contar es eso, son 2 horas antes que aparezca. qué Y esta ladrón. película tranquilamente puede haber sido Evangelion 4.0, pero te la quisieron complicar. Cuestión, la última película, el final de toda esta tetralogía, se hizo esperar mucho, finalmente vio la luz en el año 2021, 9 años después de la tercera parte. La particularidad que Eh, tiene, digo, antes de decir esto, es que incluso la estrenaron en cine en Argentina. Que voy a decir, la primera película creo que no llegaron a estrenarla, que era medio imposible, y ya la Ninguna de última, las tres anteriores.
vos decís, para el 2021 la única cosa como positiva que tiene es que vos diciendo, el anime empieza a ser un poco más importante, Evangelion es eso, y lo estrenan. Que lo único que sabía como diciendo, bueno, tenías como siempre, cuando terminaba la 3 te dan como ese adelanto de lo que iba a pasar en la próxima película, y que iba a ser la última, y termina siendo como mucho más largo, y vos decís, che, van a cerrar todo esto, van a poder, y bueno. ¿Te acordás, Fede, que cuando En salió dos esta horas y media. película, ¿te acordás que cuando salió esta película en el 2021 dijimos que íbamos a hacer el especial en ese año? Íbamos a verla Sí, primero y si a venir ese especial. Bueno, hicimos el mejor homenaje, tardamos mucho igual que la película. igual que la película. Sí, El póster, digo, vamos primero con el póster que se llama, bueno, 3.0 más 1 y toda esa boludez. Creo que en cada versión de la película te cambia el color del agua, el póster. Sí, cambia eso, que una de las cosas que no dijimos, que en este nuevo mundo, en estas nuevas versiones, te muestran que el agua está como contaminada, todo roja, a diferencia de la original que solamente te muestran cuando están en la Antártida y lo que sea. Bueno, acá te muestran, incluso cuando aparece Zuka, van a un acuario y te muestran el tema de los peces. Y es bastante importante porque tiene que ver con la contaminación y todo el tema de los Sebas y los ángeles. Y en esta última claro, película cada te muestra. impacto contaminaba algo. Era el agua, la tierra y todo así. A diferencia de la original, que vos decís, lo único que hayan derretido los hielos, los hielos de la Antártida y de los polos, y eso había subido el agua y por eso se había muerto la mayoría de la población. Acá lo Y hacen un vivían poco en un más verano constante. acá lo hacen un poco más complejo y decir, no, en realidad lo que hace no es solamente eso, sino que como contamina todo el ambiente y destruye toda la vida. Y están todos los personajes por eso, con otra referencia de la serie original que están en la playa, porque la playa también aparecía que es la playa y el mar, y tiene que ver con los Lilin y Dios y el tema de los ángeles y vos estar en el medio de y es toda una metáfora que si viste la serie original o el manga te lo explican, y serían todos los personajes, los que van a la escuela con el uniforme escolar, que te rompe un poco las bolas que siempre están con eso, y bueno, aparece Gendo y el otro comandante, y bueno, los otros personajes adultos, y están todos como saludando. Claro, encima el póster que estamos viendo acá es uno de los pósters, porque en la otra aparece Sí. Mari. Están todos saludando en ese Claro, capítulo especial de la playa, como siempre tienen los animes. inclusive hay póster en lo que está Mari junto con Asuka, Shinji, Rei y creo que Kaworu también, pero no están los personajes adultos. Y la Claro, diferencia que. yo vi Y la uno con el diferen- cielo estrellado. y claro, el cielo es diferente, y la particularidad que tiene Mari, que es el único personaje que está descalzo, que está agarrándose como los zapatos, levanta las manos y está agarrándose los zapatos. Oh, parece que esta va a ser la película de Mari, parece que acá sí va a tener un desarrollo. Me están Siempre hay como diciendo esto. me pasa, tratan de al menos como haciendo como. Es el personaje. Digo, sería parte del balance, pero es como el personaje que le pusieron más ganas de que como construir algo como diferente, como diciendo, bueno, que vos quedes como que el Mari es el personaje más importante de estas 4 películas. Entonces vos decís en los pósteres, en un montón de cosas, siempre como que le dan eh, bastante relevancia. Después, ¿verdad? Tal vez tiene en las primeras 3 películas bastante poco desarrollo de personaje como la serie original tuvo de los otros personajes, pero bueno. Y otro detalle que no dijimos en el póster es que los personajes están presentados como se los vio en la segunda película. Pues ya en la tercera ya todos, excepto Asuka y Rei y Shinji y Mari, el resto ya todos tuvieron cambios físicos. Todos crecieron o cambiaron de alguna manera, y acá sí vuelven a estar como los personajes y serían como cuando arrancaron, todos. Exactamente. Como para generar un poco más de confusión, sí, porque vos decís, es la última película, y en vez de poner los personajes como están en ese momento, te los ponen como para generar un poco más de confusión, como serían como los personajes base. ¿Y qué nos plantea esta película? ¿Cuál es el panorama inicial vos que la viste recientemente, Fede? O Manija, que la viste de vuelta y terminaste exactamente una hora antes de grabar este programa. Que la cuente Manija, ¿cuántos años pasaron? Digo, para mí es lo más interesante de las películas por todo lo que cuenta. ¿Cuántos años pasaron de qué? ¿De película a película, decís vos? No, en la historia. Ah, No, no es recuerdo. inmediatamente después de la tercera, No diga, ¿o me pero equivoco? en esta película, a diferencia de la otra, como que te muestran ese paso del tiempo, porque la otra era como que había pasado el tiempo, pero era la nada misma.
Claro, estaban todos en la nave, claro, es verdad, es verdad. Pasaron 14 parece años, que pero ahora ves un poco más las consecuencias fuera del los contexto 14. donde transitaba la Sí, tercera. Pero acá no te dicen exactamente el tiempo que pasó, simplemente te muestran la vida cuando Shinji se escapa de ahí, la vida tranquila, digamos, que está llevando. Tranquila. Está atormentado como empezó siempre Shinji, que ve el collar de azúcar y se la pasa vomitando. Esos son los momentos que vos decís, la puta madre, cómo odio a este personaje de mierda. Porque Hasta la es mitad de la película imbancable. lo querés bajar a Shinji, ¿eh? Hasta Es la mitad de la película imbancable, decís, "Qué imbancable. concha de tu Oh, vieja". qué hijo de puta, sí, la puta madre. Qué necesidad de hacer así. Y qué repetitivo, porque se vio muchas veces ese estado de Shinji. O sea, se decae al toque, después tienen que estar tratando de animarlo, levantarlo, de que él se vuelva a mandar alguna cagada, porque todas las cagadas se las manda él. Entonces tampoco nunca aprende. Es bastante pendejito. Está bien, se quedó atrasado en el tiempo y todo, pero igual, sigue siendo muy pelotudo. Pero pero creo que lo también más hay que. destacable es al principio lo que nos muestra es lo que sucedió con la civilización humana, ¿no? Estos personajes Mm, secundarios que ya desde la mitad de la segunda película quedaron sí. medios relegados, vuelven a aparecer Perdón, en otras facetas. Sí, porque en las películas anteriores transcurre todo en las naves. claro. Y en En la esta te tercera. muestran, claro, te muestran en esta como que hay un lugarcito, digamos, limpio, que está cubierto por unas torres que eso impide que ¿cómo se llaman? Los errantes se acerquen a ellos y los liquiden directamente. O sea que es como un nicho que crearon de agua limpia, tienen pastito, tierra, todo, duermen en los andenes, lo que sea, en los trenes, eso que hay. Y es como una comunidad de diferentes partes del mundo que llegaron ahí, sobrevivientes, digamos. Y Shinji, bueno, aparece como si fuera un sobreviviente nuevo. Por eso no lo conocen. Rey también. Y ahí nos muestran cómo van siendo el día a día de esta gente que empezó todo de cero, que están formando familias, que es el último vestigio de la humanidad, porque fuera de eso, el resto de los humanos solamente se los veía en las naves, en el cielo, en el espacio. eh, de eso se trata el inicio de la película. De que te muestran eso, los personajes de la adolescencia de Shinji, qué roles ocupan ahora, que está el pibe este que era fanático de los EVA, que está, ¿cómo es? Encargado de mantener las fronteras, digamos, Sucre. para que no ataquen los errantes. Azuka Keisuke, que te muestran, Azuka que te la muestran en bola constantemente, aprovechan todo momento para mostrártela en bola. Después está Keisuke, que decía que formó familia, no, Keisuke es el que mencionaba vos hoy. El que forma familia es que Toshi, decía que es el Martín. que había muerto en la, Claro. Todo, Ah, en todo, la Keisuke todo- es ese, serie. Toshi. claro, Toshi es el que formó todo- familia. con la delegada del Con la curso, delegada. que ahí ponen como diciendo, bueno, Sí. es verdad, en un momento hacen como esa referencia de como que se llevaban bastante mal cuando iban a la escuela. Y vos decís, che, yo qué sé de eso. Si viste la serie original lo mostraba. Pero, Y en ¿quién es el varias primer partes, personaje clásico que aparece? En realidad, uno que no habíamos visto, la hermana de Toshi. Es la primera en recibirlo a Shinji. que Claro, terminó recibirlo en la laburando, nave. sí, sí, es como un cambio bastante como importante. Y hay como en la nave como otros personajes, que hasta esta pibita como con el pelo rosa. Hay una mina que es como negra, que sería como... Y hay Claro, otros son, chabones más. Es un son todos, grupito sí, todos pibes que quedaron sin familia por culpa de Shinji. y muestran que, por ejemplo, en el personaje este que la quería mucho a Ritsuko, que era como una Maya, creo que se llama, que era como la más joven, que ahora ya son grandes. Entonces ya son como que tienen un rol más importante y todos estos serían como los pibitos, que es como igual que la serie original, que había un montón de gente que eran como los más jóvenes, que de alguna manera estaban ahí en NER, y acá te lo muestran que bueno, si hay como una nueva generación, estos cambiaron, igual si hay como un recambio que es interesante. Porque en la parte de NER es como rejugado lo que hicieron, que como no se sostiene un carajo, que es Fuyusuki y Son dos Gendo que están personas. solo en Claro, NER, los únicos dos. y que vos decís, che,
Y en algún momento van a mostrar a algún otro empleado o algo como que parezca que ellos están en NER y de alguna manera están dirigiendo un montón de cosas, de un montón de cuestiones Pero administrativas. se No, explica sobre el final que el viejo dice que la nave esa que se construyó, que hace todo, digamos, todo, ella no tiene que hacer nada, por eso él se la pasa parado, y él lo que tenía que hacer ya lo hizo. O sea que existe sí. porque existe nomás, pero crearon una nave con una inteligencia para que haga todo lo que tenían que hacer los demás encargados. Yo, Complicadísimo eso. No, pone. ¿Y No, pero quién lo va a seguir a los locos estos? ¿Dónde ¿cómo que, tienen que pero ser por qué locos no lo como van ellos? a, pero por qué no lo van a seguir si eran parte de la ONU? NER es como re importante, porque si tenía algún Claro, tipo de sentido. pero en donde están ellos, que es abajo del todo, o sea, no sé cómo subsisten tampoco, así que bueno. Y después al final te muestran por qué es que, cómo que subsisten, si serían humanos o no. Y después lo que están Mm, viendo en YouTube, me parece lo más interesante, es el tema de la Rey Clon número, creo que era la 6, que 7, tratan de mostrar. ¿no era 7? No, creo que el traje tenía. Sí, era el 6 y 7. Bueno, pero es como otra nueva. Sería como la clon de las películas, porque no de la serie original. Que te muestran que de alguna manera no sabe qué hacer con su vida y le dicen como diciendo, bueno, ahora no tenés que recibir órdenes y podés vivir la vida. Y se ponen con un montón de otras mujeres y te muestran. Es como la parte de justificar, como diciendo qué hacen las mujeres y qué hace la gente, que son todos como agricultores, campesinos y eso. Y ella se pone a hacer esas cosas. Y es interesante porque de alguna manera como descubre qué puede hacer ella y te muestra un poco más de la gente común, que hay un poco más de desarrollo de eso. Que en la serie original no había inclusive tanto. hay un intento de descubrimiento de ella, de su identidad, ¿no? Esto de querer buscar un nombre para ella también te plantea. Mm. Sí, hay como, en un momento se toman como bastante tiempo, que son como más de media hora, para desarrollar Sí. bastante estos personajes, que vos decís, bueno, entonces vos decís, no es que son unos boludos que algunos personajes no lo desarrollan un carajo, sino porque en realidad no quisieron, porque por ejemplo lo de esta Rey Clon, se tomaron como media hora, 40 minutos y estamos viendo eso, todo y un montón de cosas, y vos decís, bueno, le pusieron esas ganas. Y ella va descubriendo los sentimientos, lo que hace, lo que es bañarse, lo que es sacarse la ropa, porque ni siquiera sabía sacarse la ropa, bañarse, o sea, se iba a meter con la ropa Tener esa, ropa, sí, porque sí, sí. llorar, sentir, apreciar lo que es una vida cuando está cuidando a la bebé. Creo que lo mejor de esta película es que es la que más desarrolla la relación de los personajes con Shinji, tanto Rei con Shinji, Asuka con Shinji, Gendo con Shinji. Es lo más fuerte de la película. Yo quería hablar un poco también, hoy Manija mencionó el hecho del fanservice de la película esta con Asuka. Eh, Creo que a diferencia de lo que fue la serie clásica, acá el fanservice ya es muy forzado. Yo me acuerdo que la serie clásica no tenía fanservice Re, como tal. O sea, sí, pero no con el fin del morbo, sino con el fin de la incomodidad de la situación, ¿no? Por ejemplo, quizás la escena más recordada de la serie clásica es eh, cuando Shinji se cae encima de Rey y le toca una teta sin querer. Bueno, eso era más que nada para reflejar la incomodidad de la situación de Rey, una persona inexpresiva, sí, un adolescente que jamás entró vínculo con nadie y decía Sí, sí. con todas las hormonas a full. El, el Tenía sexo, sentido, tenía el sentido el sexo sexo en esta adolescente, serie. como que es como más de calentar, es como incómodo. Es como mostrar, Claro, era como el reflejo de eso, porque cuando había sexo entre adultos, no sé, Misato con el otro chabón, como que no lo mostraban, era como diciendo, sí, están en la cama, no claro. sé qué, como que está como fuera de foco y te mostraban que estaban ahí en la cama y había pasado eso. Pero De decidían hecho, mostrarte eso. homenajean la escena del desnudo de Shinji en la serie original cuando sale del baño, cuando ve el pingüino en la ducha y va y le dice Misato, sí. ay, a Misato, que acá es la misma escena pero con Asuka desnuda cuando Misato está en la cocina. A partir de ahí y en otros momentos también cuando tienen los trajes, hay muchísimos planos enfocándoles el culo, la entrepierna, los pechos, en Pero todo con tipo de puros fines situaciones, morbosos, estas películas, que a mí constantemente, constantemente. bienvenido sea, no me quejo, No, pero no, no es valían un para nada. cambio. La única en esta última película había como media controversial, era como el vínculo que tenía Asuka con Kensuke cuando estaban los dos viviendo juntos y no Claro, sabían si en realidad eran pareja o en realidad tenían otro tipo de vínculo.
La Claro, porque conclusión era esa. él directamente llega, está en bola ella y él la ignora, le pone una toalla en la cabeza y listo, sigue como si nada el chabón. Entonces alguna gente decían que la interpretación de eso era que en realidad el vínculo que ella tenía, que el chabón creció y es más grande que esa piba, por una cuestión, como diciendo, no por una cuestión física, sino por una cuestión mental y que la está viendo casi como una hija, entonces como que es una nenita, está Claro, como desnuda y haga. sabe que es una mujer mayor, pero sigue teniendo el físico de una nena de 15 años, 16. Claro. Entonces como que el pie no tiene como una atractivo. Después en un momento se sonroja, lo que sea, pero no le genera como no hay ningún tipo de ese vínculo. Y ella tampoco, como que también me parece que es interesante. Para mí la interpretación sería eso, como diciendo, tiene 28 años con un cuerpo de 14, y como que hay una cuestión del físico y eso, totalmente como alejado de lo que en realidad serían ellos como personas, entonces como diciendo, bueno, anda como en bola, como diciendo, bueno, tengo este cuerpo, no me importa tres carajos, como que no es parte de eso. No, Lo no- bueno, lo bueno es que no exageraron en decir, bueno, vamos a hacerla más culona, más tetona. No, no, a Mari sí, bueno, Claro, no. es más tetona todo, pero a Azúcar físicamente se respeta a lo que es una chica de la edad de ella, digamos. El físico ese, diferencia a Mari, que no sé si qué edad tendría Mari, pero bueno, Mari, ella misma dice, soy más tetona que esto que el otro. Y Se cuando tiene supone el que traje parece un poco también. mayor que ellos Sí, en la edad física, no solamente en la sí. edad que creo, desconocemos, ¿no? Pero en la edad creo física que se supone tiene que también es 2 16, años 17, mayor. en un momento lo dice, no sé si el manga clásico, en algún lugar lo dice, creo que tenía 16. En Claro, pero realidad ella no, es también más, no, es más quedó grande, porque también. en Claro, realidad el porque El cuerpo, manga clásico es empezó. universitaria. claro, en realidad tiene Claro, más de 18. Es verdad, en realidad tiene 20 y pico, porque en realidad porque conoce a Yui al viejo. en Sí, la universidad. claro, fue alumna del viejo, entonces lo conoce. O sea, eso quiere decir que estuvo cuando, cuando la madre de Shinji estaba viva. En ese momento ella tendría 20 años. ¿Y cuántos años pasaron? Tendría 30 esta piba ahora. Sí, 30 y moneda. Mirá Claro, los son Shinji como levantándose 14 una y es. Una veterana. picada todo el Guarda. tiempo tratando de boludo a Shinji, míralo, Claro, picarón. a la izquierda una pibita, una menor, y a la derecha una madura. Nada, está como quiere. Eh, cuestión, ¿cuál es el destino de los personajes que conocemos en esta película? ¿Qué es lo que pasa con Rey, que es la primera que nos borra del mapa? ¿Qué es lo que pasa con ella, chicos? Es un clon y tiene el destino de clon. Sí. Un destino encima programado por Gendo, justamente era parte de su plan que dure poco tiempo. Y te agregan algo que vos decís en la serie original no está, y era como diciendo, bueno, Sí. agreguemos algo, aportemos algo, que en realidad los clones tienen que ver con Ner y tienen de alguna manera vincularse con eso, y no puedes estar, como que en realidad eran como instrumentos y que tenían como una vida útil, y por eso en Son un muy, momento, son muy descartables, ya no las hacen como antes. Las Rey de antes duraban más, estas Claro, no, estas duran poquito. No no se la dura bancan nada. estas. Ni siquiera Sí. peleó y ya se muere, no dura nada. no, Nada, pero no, lo dice, en un momento lo dice, que tenía que ver con Ner, como que en realidad estaban Claro, pensados claro. como que por eso que vos decís, en la serie original te lo mostraban, que a cada rato la están como, le hacían como, estaban como en algún lugar tipo de probeta, o le estaban haciendo estudios, cuando ella estaba en su casa, en su habitación, tenía un montón de cuestiones como de medicamentos y cosas que tomaba, y entonces vos decís, en realidad todas las cosas que le estaban dando no era solamente para curarla por las peleas, sino que en realidad era como que necesitaba darle todo eso. para eh, mantenerle y que no pon- se pudre. y una cosa así, como que en realidad es un humano artificial, que en realidad está pensado como un clon, y que ese clon no puede, no puede vivir una vida porque es bastante artificial. Ponerle que va por ese lado. No me pareció tan malo, hacía un bajón que vos si te desarrollaron todo ese personaje, vos decís, bueno, ahora va a ser feliz, puede tener una vida, no, la garcha. Tomá, Fuerte. a la mierda. Sí. Eh, ot- Otro personaje que quizás tiene un destino cuestionable con una revelación que se nos da es Asuka, que nos enteramos durante la película que en realidad lo que estuvimos viendo en estas dos últimas era un clon, que se puede decir también. Y que ¿Qué, este cuerpo encima cómo? está fusionado con un ángel también de alguna manera. Claro, hay una revelación sobre qué le pasó al ojo ese, que en realidad tiene que ver con un ángel y lo que sea, que vos decís, bueno, ponele que
te lo tomo. Después la parte de que es un clon y eso, bueno, yo qué sé. Para mí no era necesario, no sumaba en nada, se podría haber evitado. Era más bienvenido que el desarrollo fuese de la verdadera Asuka original que de otro cuerpo, más que nada. No me pareció algo que sume a la trama, más bien le resta para mi gusto. Y la justificación de por qué no se muere, porque si la otra clon Rey se tiene que morir ella también, es que supuestamente no es la primer clon y en un momento te muestran que hay un montón de clones de ella también, y que ella es como el último clon y el clon más perfecto y que tiene como una cuestión de su mentalidad, de superarse y ser más poderoso y lo que sea, que termina como rompiendo eso y convirtiéndose en otra cosa y sobreviviendo incluso a los que le dio vida. No aporta un carajo, me parece lo del tema creo lo mismo, es decir, que sea otro clon más. Me parece que era más interesante que sea un ser humano. Digo, no Repiten lo sé. mismo, repiten los clones, repiten las transformaciones. ¿Qué más vamos a repetir, muchachos? Sí, por eso. Y repite la pelea de The End of Evangelion de Asuka, que es lejos la mejor pelea de todo Eva. Asuka es la que tiene las mejores peleas, y acá vuelve a suceder eso. Repiten escenas de desnudos. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto. Sí, porque por un lado, por eso es una remake, secuela a continuación, entonces hay un montón de cosas que son como reversiones de la serie original. Y acá todo este desarrollo, me parece que lo habíamos hablado off the record, que es como el tema de enterarte vos como espectador que un personaje en realidad es un clon y todas esas cuestiones, que en la serie original es Rey, acá sería Zuka y es como no puede ser Rey porque Rey de entrada es un clon y ya lo sabéis, lo dicen. Quita la sorpresa que sea Rey. Claro, entonces vos decís, bueno, como ya no se puede hacer eso, vamos a inventar otro nuevo clon y que sea como... Y termina siendo como lo mismo que en la serie original, la revelación que un personaje en realidad era un clon. Y ahí te cierra por qué ese personaje tal cosa. Y vuelven a contar lo mismo. Pero bueno, un bajón porque vos decís, ponele que Asuka era un poco más... Tenía más desarrollo en personaje, habían pasado más cosas. Y que sea eso, es medio agarrado. Nos despedimos de Rey, nos despedimos de Asuka. Imagino que llega el momento en que Mari y Celusca tengan un buen desarrollo en esta película. ¿Qué va a pasar con Mari antes del enfrentamiento entre Shinji y Gendo? ¿Hay algo relevante de este personaje? Antes del enfrentamiento final de Shinji y Gendo, ¿eh? Si en algún momento la muestran, sí, hay una escena donde ella aparece. Ya está, si en algún momento la muestran, ya ni siquiera desarrollo, basta con que la muestren. No, por eso está la escena de cuando revive Shinji, esa parte que están los tres ahí que hablan 2 segundos, pero es como... No, me parece que tiene mucho más desarrollo o habla más cuando, como le dice a Shinji creo que le dice mascota y a la otra le dice princesa. Dice princesa, me encanta que le digan princesa Asuka. Y que siempre se les Princesa y reina también le dice, y creo que era ama o no me acuerdo, porque es ya tirando a esclava, ¿viste? Que complace a Asuka en todo sentido, y es la escudera, la que la provee de armas a Asuka. Es la que siempre está atrás cuidándola también, de lejos. Él es como el personaje que de alguna manera como que siempre está como... Que por algún momento creías que este personaje en realidad tenía como una doble intención o era un agente secreto o lo que sea, porque nunca se involucraba en ninguna de las películas y siempre cuando pelea como individualista. Yo siempre está pensé que como era muy individualista. Claro, parece que es como que ella solamente está pensando en sí mismo, si en algún momento se complica la pelea con algún ángel y ella está por morir o lo que sea, nunca se va a sacrificar si no se toma el palo, parece que estaría hablando con otra persona, siempre está como ahí en el fondo peleando, después le pone gana y aparece lo que sea, pero sería casi el personaje Touji, no, ¿cómo se llama? El novio de Misato. Kashi. Kashi, para mí es como que es ese personaje. Es ese personaje que es como carismático, le pone gana, que parece que tiene la camiseta de la empresa, pero en realidad tiene una doble agenda y en algún momento se va a revelar eso y voy a decir que es terrible garca. Y este personaje lo van construyendo desde no mostrar cosas que parecería que es eso. Incluso cuando aparece al principio, en los Estados Unidos, que viene de otro lugar, digo, hay un montón de cosas que es como muy Kashi, que Kashi no aparece para nada en estas películas y parecería que van a contar algo parecido. Y después, bueno, no termina siendo eso, pero bueno. Sí, todos esperamos un plot twist de Mari, pero no. Le hubo, segundea en todo momento. Hubo, pero al final diferente.
Qué De interesante una manera también, un porque poco rebuscada. como espectador me parece que también te genera en ese lugar que sos un poco más cínico y descreído, como diciendo, no puedo creer en nadie, que un personaje que sea alegre y no tenga un trauma, que no tenga un pasado, una mochila, que todos los problemas, como si no puede ser, todo así, o es un clon o es un No puede ser agente, bueno. Sí. no puede ser bueno. Este los tiene que traicionar. Sí, que para, Es el tipo de personaje, viste, que te aparece con una sonrisa que vos decís, este es copado y al final termina siendo un forro con sonrisa. Bueno, sí. y como decía, va a revelar eso y va por ese lugar. Y después la otra cosa, yo no sé si vamos a desarrollar mucho de cómo es la pelea, que la pelea un poco más flashera, que ya es como van a la tipo mecánica cuántica y van como a Muy otra realidad y psicodélica la pelea pelean. de Sisi contra Gendo. Creo Eh, que más que nada es contarte, por si la serie clásica y el manga no te quedó claro, es contarte un poco más el plan de Gendo, por si no lo entendiste muy bien del todo. Acá que Gendo acá, quizás lo hace, lo explica o lo Sí. desarrolla un poco más. que Explica en acá resumen demasiado. todo por amor. Todo por amor y soledad. Y lo hacen mucho más explícito que en la serie original o el manga, si vos lo leíste más o menos se entendía que era eso, acá es la misma idea, pero mucho más explícito. Después la de la pelea ya es como están en otro Perdón, plano. perdón, Fede. Yo lo entendí ahora la última vez que la vi. No lo había entendido antes. Te ¿No? juro. No, te juro que no le había casado la onda. Se la casé recién ahora, hace una hora y pico, que cuando vi el final de la película. De hecho, la primera vez que lo vi subtitulado, tampoco le casé la onda. Ahora con el doblaje sí le casé la onda de cuál era el plan y los motivos de él. Que el plan Cuando de explica Yo, la instrumentalización soledad de él. humana siempre yo fue más que eso. haberlo entendido, lo había interpretado, porque era esa la gracia de Evangelion, era cómo vos lo interpretabas, no era si entendías del todo o no lo que pasaba. Yo Mirá que me leí interpretaba la que láser. el plan era ese, claro. Mirá que leí la láser Plus como 20 veces, ¿eh? No. Pero tenía que A ver ver, con eso, hacía porque falta una láser ahora. En el 2024 faltaba una láser para así nosotros. En el La 2025 segunda estábamos plus. con la láser en la mano. Sí, la segunda Plus. no, creo que en la serie original o en la película o en el manga más o menos te explican eso, que es como el destino del personaje principal que puede terminar con todo. Y es como una cuestión media como, desde nuestro lugar parecería que es algo católico, que parecería todo este plan que es como otras religiones también lo tienen, lo del tema de no tener cuerpo y tener solamente alma y ser solamente alma, que es la idea como del paraíso católico y que este personaje de alguna manera, Gendo, quiere hacer algo así, como siento, bueno, se terminan todos los problemas, las frustraciones, lo que sea. Y la serie lo que trata de mostrar es eso, como en algún momento, como diciendo, vos como personaje, vos qué vas a hacer, vas a decidir eso, que es como más feliz, pero no tenés trauma, no tenés problema, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pérdida, o vas a ser un humano y vas a bancar todas esas cosas y vas a ser como de alguna manera, no sé, como Jesús cuando está en la cruz, que deja de ser un dios y se convierte en un humano, y lo humano es lo que tiene que ver con eso, como diciendo, bueno, hay que bancársela, y como que la gente puede evolucionar, puede cambiar, y que como la serie más o menos siempre iba por ese lado, acá es como mucho más explícito que te quieren contar eso, eh, pero bueno, no sé si para mí era medio innecesario, pero bueno, es lo que noto yo, que las películas son mucho más explícitas en lo que quieren contar, menos rebuscadas. Al final, y como tanto el final de la serie clásica con The End of Eva y como el final del manga, todo concluye en un reinicio de la humanidad, si se puede decir, y vemos a Shinji ya, la palabra sería adulto, se puede decir. Pasaron más años y el diseño de personaje de él cambió y ya es como tiene una cara adulta, lo único que bueno, adulto japonés que puede tener 30 años, 50, es como Es Araki, que igual, vos decís. claro, Pero claro. vos lo ves, no es un pibito, es como pasaron Pero, años. corregime si me equivoco, se lo muestran a Rei, a Asuka y a Kaworu como adolescentes. Entonces, una vez más, la serie te pone en un lugar que vos decís, está en un andén esperando el tren para ir a un lugar y está esperando a alguien que no sabemos quién, y están estos tres personajes en el andén del frente, que en un momento se suben y desaparecen. Y vos decís, como no hay ningún tipo de vínculo, de hablar y lo que sea, en realidad vos decís, esos personajes están ahí o en realidad es un recuerdo de él que está pensando eso y está rememorando algo, como cualquier persona. A veces tenés gente que vos decís que está muerta o no está, y vos decís, bueno, están presentes de alguna manera, y porque la mente humana es un poco más compleja que solamente con tus ojos ver la realidad. Para mí en ese lugar, Exactamente. para mí de ese lugar,
Una de las cosas que siempre digo, lo tengo que haber dicho al principio, pero tiene que ver con Evangelion, que siempre lo que más interesante era que muchas de las cosas siempre es así, de interpretaciones, y que nunca es tan literal. Por ejemplo, que esos 3 personajes estén en el otro andén y vos los veas porque el personaje los ve, y solamente ese personaje los ve, porque después cuando aparece otro personaje ya no están, te da como indicio, como para decir que en realidad esos personajes ahí no están. Que no es todo tan literal. Que era lo lindo de Evangelion, que tiene un montón de cosas así, Evangelion, de personajes que están hablando y en realidad no están hablando con alguien, sino que es como que están como una cuestión introspectiva. Me parece que está bueno. Dijiste algo muy importante, Fede, es que Shinji está esperando a alguien. De acuerdo al desarrollo que tuvieron los personajes en estas 4 películas y el vínculo que tuvo Shinji con cada uno de estos personajes, ¿a quién podría estar esperando? A Rey. Decime que llega Rey. Si No, vimos las llega 4 Zuka. películas, Llega si vimos las Zuka, 4 mínimamente. películas, si vimos las 4 películas, es siempre entre un montón de subtramas, es Shinji en la 1 y Rei como el personaje principal y ese vínculo. En la 2 es Asuka, en la 3 es Kaworu, y Mari siempre está como medio de fondo. Entonces en la 4 Es tampoco más, ni siquiera. decime que llega Misato, de última, en el peor de los casos. No porque, spoiler, Misato tiene que cumplir con su vida y con su destino y como que no lo puede cambiar. Que muchos de los personajes son medio trágicos, más o menos como terminan teniendo como... Parece que pueden escapar a ese final trágico y no lo pueden cambiar. Pero bueno, por lo menos Misato dejó un crío, aunque sea. Que también era como medio complicado, que en un momento aparece que tuvo un hijo y es adolescente y ella no lo quiso criar y no se quiere hacer cargo y como que ya no quiere ser madre porque como que supuestamente una vez más vuelve a la idea de Evangelion clásica, de los personajes que quieren no merecerse la felicidad, entonces no pueden ser felices y entonces renuncian a la felicidad como muchos personajes que siempre hacen esto. Misato cae en esa trampa, pero si nos ponemos a pensar, Misato en realidad sí ya fue madre cuando de alguna manera tuvo a Shinji, cuando fue tutora de Shinji y Asuka, que vivieron juntos y hizo un montón de cosas, se preocupaba y lo que sea. Entonces, si pudo demostrar que podía ser madre, sí. Entonces también es esa, como, bueno. Y vamos a la última escena. Cuestión que me rindo. ¿Qué aparece ahora? ¿Qué aparece? ¿Le va a ser uno de la nada? Porque es el único personaje que se me ocurre con el que pudo haber establecido un vínculo Shinji. Sí. En la serie original también hay una cuestión como siendo Shinji con quién termina. Si vemos el manga y vemos la película y la serie, como que de alguna manera en este reinicio Shinji, que es como la conclusión y en todas siempre la misma conclusión, es que deja de ser adolescente, se convierte en un adulto y reconoce que para ser feliz te tenés que hacer cargo de tu vida y de todas tus inseguridades y un montón de cosas y que la adultez es eso, porque él tiene como una cuestión como de cuando sea más grande o siempre como nunca hacerse cargo de sus problemas, creer que en realidad los culpables son los otros, su padre, su madre, todos los ángeles, lo que sea, y en un momento lo terminaron aplaudiendo, él se da cuenta y eso es crecer, que vos decís, bueno, en realidad la vida del adulto no la tenés resuelta, pero bueno, te tenés que hacer cargo de tu vida y vos decís, son cosas buenas, cosas malas. En todas siempre la misma conclusión. Y en esta última película llegan a la misma idea, diciendo, bueno, nuevamente ya puede crecer, se da cuenta que es adulto, y ahí aparece un personaje que está como a la escena, digo, ahí la va a mostrar manija en YouTube, que puede ser controversial, y sí, porque a algunas personas no le van a gustar y vamos a hablar sobre eso. Alguien le tapa los ojos cuando se da vuelta o ve quién es? ¿Y qué te pareció, Martín? Nada más y nada menos que el personaje de Mari. Que a ver, no me molesta el final que sea Shinji, que Shinji se quede con Mari, lo que está mostrando. De hecho, si vas un poco con el manga, Mari se queda con el hijo de la persona que le gustaba a ella cuando era adolescente. No tiene nada de malo, por más rebuscado que sea. Esa sería El tema es que, esa sería tu interpretación. ¿Por qué se perdón, quedaría con pero Mari? no, porque Mari de última se quedaría con él. No sé por qué se queda con Mari. La cuestión, este es el problema. ¿Qué desarrollo tuvo Mari con Shinji para que él se quede con ella? O sea, no solamente para que Shinji se quede con ella, para que Mari se cargue el final al hombro, para que sea la última personaje en aparecer. ¿Qué desarrollo tuvo Mari en toda la película? Si no estableció excepto Asuka, no estableció un vínculo con ningún personaje y no hizo nada relevante en ninguna de las 4 películas. ¿Cuál es la importancia que tiene ella de repente? El contacto más fuerte que tuvo fue cuando lo abraza de atrás de ella y le tapa los ojos, de la misma forma que el final.
Le dice, ¿quién soy? De lentes, tetona, bonita, le dice. Ese es lo más cercano y pegado que estuvo ella. Después cruzaron 2 o 3 palabras y nada más. No, Qué O ladrón y sea, era. lo, y lo huele, a lo largo de y la lo serie huele. clásica, a lo largo de la serie clásica, todos los personajes tuvieron su respectivo desarrollo. En esta película, por cuestiones de tiempo, muchos personajes fueron relegados y no tuvieron tanto desarrollo, quizás en la última sí. Se introdujo un personaje nuevo, quizás me decís, relegué el desarrollo de los personajes ya presentados, porque de alguna manera todos ya lo conocían de la serie clásica, no hacía falta presentarlo, relego esto para desarrollarte y crearte una evolución en el personaje nuevo que te vamos a integrar. Bueno, te lo entiendo, pero no pasó nada de eso con Mari. Mi interpretación de este personaje sería, por un lado, es como lo habíamos hecho hace un rato, del personaje que no tiene trauma, que es feliz, que al final todo lo que queríamos que podía hacer no lo es. Y de alguna manera, en realidad, entre la película del final y este que es como el epílogo, Shinji está más crecido, entonces si pasaron varios años, porque incluso según la maldición de Eva, que crecen más lentos, entonces en realidad si él ya tiene un cuerpo más grande, pasaron tal vez puede haber pasado una década, y de alguna manera, Depende. Depende cómo lo interpretes, porque si él recreó la realidad con ese poder de que eliminó los Evas y creó una nueva realidad, no necesariamente tiene que haber pasado tanto tiempo. pero bueno, pero ponele que pasó al menos más de una semana, entonces por un lado yo creo que voy a decir, bueno, se están conociendo o ya se conocieron y no te lo muestran. Y por el otro lado, me parece que es interesante que decían, cuando él ya es adulto y deja de ser un adolescente, tener el vínculo con ese personaje y no con los otros. Y con los otros son como más relaciones como de novias, adolescentes, donde incluso es la típica de cuando va a la escuela, que está con una piba porque está en la escuela y es tu compañera, que Azuka y Rey de Última, incluso Kaworu son eso, que solamente te las cruzaste y como decía, el vínculo que generás es porque estás todo el día con esa gente. En cambio, esta persona no tiene ese vínculo con esta cosa y es como diciendo, bueno, acá cuando sos adulto empezás a conocer otra gente, lo tenés que de alguna manera como conocer y es como diferente, y ya no es como la circunstancia. Es la típica como diciendo, bueno, tus amigos de la adolescencia son tus compañeros, en realidad, y medio complicado, porque en realidad vos te sentaste con esa gente al lado durante tantos años porque es una cuestión como de la circunstancia, no es porque los elegiste. Entonces es muy difícil. Entonces, si para mí trata de ir por ese lado, para mí es satisfactorio. Bueno, si lo interpreto de esa manera, para mí me cierra, como diciendo, ¿por qué termina estando con esta persona? Manija, Sí, decime. ¿cuál es tu interpretación de este final? ¿Cómo justificás el final con Si te Mari gustó, en la película? ¿Te gustó? ¿Si quedaste conforme? Mm, no, yo esperaba otra cosa, pero bueno, por lo menos le dan el final a Shinji con Mari, pero la primera vez que lo vi, no me lo esperaba y me sorprendí y yo digo, ¿qué onda acá? ¿Por qué? Exactamente como decían. ¿Por qué Mari, justamente como decías vos y Martín? ¿Por qué no los clásicos? Asimismo, Kaworu. ¿Por qué no estaba Kaworu ahí sin Mari? Pero qué sé yo, en parte está bueno, está lindo. Mari está buena, así que me cierra. Sí, dentro sí, del muy fandom, bonita la musicalización del final de la película, igual con esta escena, igual eso es un Mm. puntazo para la película. sí, una canción, creo que son dos canciones de la misma autora que aparecen en las otras películas como en el final. Lo último que quería decir esto, por un lado, que el fandom de alguna manera quiso interpretar que este personaje sería como la esposa del creador de la serie y que la serie original no termina con esta Sí. persona porque no existe, porque en realidad tiene que ver con su depresión y por todo un montón de cosas que él atravesó y que de alguna manera lo quiso externalizar, lo quiso sacar creando esta serie con el arte, pero en estas nuevas películas, cuando la tiene que volver a contar la historia, esa mujer ya existe en su vida, entonces y hay fotografía donde esa mujer también tiene lentes, y si es parecía o no, no sé, eso ya es como media interpretación. Entonces algunos decían como diciendo, bueno, en la serie original Shinji sería él y no está ese personaje, y en la nueva serie sí está, entonces como si sería la esposa, y como que la esposa que él conoció también es como eso, cuando vos sos adulto, a veces la gente cae como medio como de la nada, como diciendo, bueno, lo encontrás en algún lugar y bueno, ya está, no hay tanto de ponerle que haya por ahí. Para mí también es una metáfora
que la serie original también lo tenían como hablándole como al espectador de Evangelion, que en la serie original también jodían bastante con eso, como diciendo, bueno, no puedes ser un fan, no puedes ser un nene toda la vida, tenés que madurar. Porque en la última escena, cuando Mari le da la mano, en un momento antes de darle la mano, mira como al espectador, es como una cámara, no sé si notaron eso, que como que ella pone la mano Sí. así y como que te está viendo a vos y después aparece Shinji y le da la mano a Shinji. Es como está jugando con esa escena que vos decís, bueno, lo podría interpretar como que el personaje o el creador de la serie te está diciendo eso. Te está dando la mano a Eh, vos, y bueno, como en diciendo, parte bueno, de la pelea, en parte del encuentro de Shinji y el padre, cuando están las peleas de los Evas, te pasan como las peleas, como los escenarios por detrás, como si hubieran grabado en un estudio, todas las cosas eso esas, también la está casa bueno. de Misato, traspasan Sí, la te muestra pared y imágenes del manera de manga. cámara, sí. ¿Entendés? Como que rompen la pared en ese sentido. Y para cerrar, digo, una vez que pasa eso, salen como corriendo y salen como de la estación y se terminan convirtiendo en una live action. Por lo que leí, supuestamente están en la ciudad del creador de Hideaki Anno. O sea, eso es Japón, es una ciudad real y sería el lugar donde es el creador. Como O para sea que hacer un estamos poco. viviendo en la recreación de la realidad de Shinji. Supuestamente, una de las interpretaciones sería eso, que de alguna manera Evangelion y todo ese mundo termina cuando de alguna manera terminan en el mundo real. Que en realidad Sería el último reinicio, ponele. claro, que todos los reinicios anteriores, como si son todas como diferentes versiones de eso, como buscando algo, y vos decís, acá como que ya es el final de todo, porque incluso están en la realidad que es nuestra realidad. Y juegan con ese detalle. Mirá, ¿cuántas veces se tuvo que reiniciar el mundo para que Shinji sea feliz? Balance final general de estas rebuild, ¿qué me pueden decir? ¿Eran necesarias? ¿Cumplieron? ¿Sirvieron? ¿Fueron satisfactorias? ¿Fueron un choreo? ¿Qué me pueden decir de esto? Siempre suman, todo remake, todo lo que sea es para sumar público nuevo. Esto al extender la obra original suma muchísimo para mí. La animación está muy, muy zarpada, las peleas son un 10. Como ya dije hoy al principio, uno ve estas películas de Evangelion y después no va a ver con los mismos ojos cualquier otro anime de mechas, porque deja la vara muy arriba Evangelion. Ya Evangelion de por sí hace que no veas los demás anime de mechas con otros de la Pero, misma qué sé yo, manera. el clásico era una cosa, estaba buenísimo, pero vos decís, bueno, con las nuevas animaciones podés encontrar algo que está muy copado en peleas, en mechas, en peleas, digamos. Claro. Pero después esto está, para mí está muy arriba. Y A está mí me gustó bastante. mucho. Sí, Fe. No, yo iba a decir que está bastante medida, porque por ejemplo, The End of Evangelion, que vos decís, ya estaba pensado para cine, que tenía mejor animación, era como bastante desbordada. Había como escenas que se iban recontra el carajo, que para mí estaban buenas, como por ejemplo la escena que vos si todavía te la acordás cuando están en el cine, la gente viendo la película que vos estás viendo y son Mm. gente japonesa. Que hacen como esas cosas, vos diciendo, bueno, se van recontra el carajo. Que vos decís, bueno, acá de último lo que decía Manija, que cuando hablan de como ese estudio y lo que sea, también juegan con eso, lo de la realidad y lo que sea. Tampoco hay tanto referencia en la serie original en sí, como si es una realidad o no. No hay una interpretación tal vez tanto de eso, si son actores o lo que sea. Me parece que acá es mucho, al menos en eso es más medido. Me parece que está pensado como para otro tipo de público. Está mucho más explícita. Me parece que cuenta un par de cosas que ya más o menos conocía, como es más obvia. El desarrollo de personajes, como que me parece que es un medio secundario porque me parece que de alguna manera se posiciona en la serie original, entonces voy a decir, bueno, tratemos de ir más por otro lado. Cuento muchas cosas que más o menos de alguna manera las reversiona. Hay algunos como cosas nuevas que son interesantes, no sé. Para mí está buena, como había dicho al principio, me parece que de alguna manera también hay que pensar que, digo, seguramente en el año vamos a hablar de otros spin-offs y lo que sea. Evangelion siempre tuvo esa característica que como que siempre se extendió bastante. Hay videojuegos, hay otras historias, siempre son como realidades alternativas y son todas bastante no satisfactorias. Yo no sé si les pasó eso, como que todas las otras versiones de Evangelion siempre eran bastante como más chatas.
cambio Sí, acá yo como que... las únicas versiones paralelas que les acepto son esta, la de Will y el manga. El resto, todo, el manga de 14 tomos. El resto, proyecto de crianza y demás, me parece De totalmente Iron productos Maiden, innecesarios. Claro. sí, o ahora que viene las novelas, las light novel, que también es otra interpretación y lo que sea. Y hay un par más de otras. A mí siempre me parecieron esas bastante insatisfactorias. Digo, no. A mí Evangelion me gusta mucho, pero toda esa la veía como que en realidad eran como demasiado fanservice. Era como diciendo, bueno, lo que los fans Y quieren. hasta eran productos que contradecían el mensaje que quería dar Evangelio, ¿no? Esto de un poco de en contra del fanático otaku extremo del anime, y eran productos hechos justamente para el público que de alguna manera estaba criticando la obra. Sí, como que quería abarcar todo eso. Incluso tenían fanservice, eran todo como tipo comedia romántica o lo hacían no sé qué, y era como que rompían con eso, como diciendo, bueno, tal vez, como dice Martín, la versión original o el mensaje era ese. Y como que ellos incluso como diciendo, bueno, vamos a contar, y qué raro por qué hacían esas cosas. Digo, no, si era una cuestión como media comercial, ¿por qué decidió hacerlo? Porque al ser una obra tan personal del autor, ¿por qué como de entrada decidió que otros autores, otra gente como Puente, como otros aristas de ese mundo de Evangelion, que cuando vos ves Evangelion te gusta ese mundo, pero vos no sé si es el mundo que vos querés habitar. Me parece que de última, si quiero algo parecido, que sea como el principio de la 4 de la última película, que decir, bueno, que me muestren eso, de la gente viviéndola y lo que sea. Después todas otras realidades alternativas y eso no es a lo que le pediría a Evangelion y no, como no me interesa. Me gustaría de última, o decir, me parece que con esto cierra bastante bien. Que también hay que acordarse cuando estrenó la primera película, era todo un tema, como diciendo, bueno, ¿qué iba a pasar con esto? O iba a pasar que esta reinterpretación termine de alguna manera, como otras interpretaciones de franquicia, siendo como diciendo, bueno, odiándolo y como diciendo, esto es una garcha, no hay que verla, inmigrable y lo que sea. Me parece que Evangelion está bastante arriba y hicieron un producto que no salió, no es para chorear, como que cuenta algo, me parece que está bueno. A mí me gustó, en un balance general, me gustaron las cuatro películas. Quizás es el final, de los tres finales que yo acepto, el de The End of Evangelion en manga, y esta es el que menos conforme me dejó, pero porque los otros dos estuvieron muy buenos. Me quedo lejos siempre con el de The End of Evangelion, pero de todas maneras me pareció muy satisfactoria la experiencia de revivir la experiencia de ver de vuelta Evangelion, el no entender muchas cosas. Me pareció bastante positivos, a pesar de algunos detalles que hemos criticado a lo largo de este programa. Pero bueno, igual pido que termine acá, que no me saquen más productos de la franquicia, por favor. Así que no sé si tienen algo más para decir sobre esto, o vamos cerrando ya el programa. Falta. Sí, de Hideaki Anno, después de la próxima depresión, dice que va a seguir sacando cosas de Evangelio. Cuando se separe de la esposa, va a ser Sí, un nuevo una reinicio buena. con Sí, Shinji más emo que nunca. sí. Con toda la depresión que él tenga encima, la va a volcar a la nueva depresión de Shinji, viviendo la realidad, que seguro sea un live action, ¿no? Que muestre la realidad de la depresión de Shinji viviendo rodeado de felicidad. Porque No, así es yo la lo que les realidad. quería decir antes de cerrar, que con la última película, cuando vos la ves en Blu-ray, tiene un corto animado, con la misma animación que la película, que te cuenta de alguna manera, que vos decís, se dan toca el carajo, y vos decís, bueno, de última esto es lo que bancaría de Evangelion y contar otras cosas. Como diciendo, bueno, a veces le criticás, ¿cómo se llama? Como todas estas realidades alternativas y toda esa gilada que vos decís, no me interesa. Me parece que este sí garpa por ese lado. Es un corto que dura 10 minutos, que lo que hace, te cuenta la historia del personaje de Midori Kitakami, que es la pibita que tiene pelo rosa y que es como bastante diferente, que en la película te cuenta que ella está Me peleando. estás diciendo que este personaje irrelevante de la pibita de pelo rosa tiene una oportunidad de tener más desarrollo en un corto que Mari, inclusive la pibita de pelo rosa. En 10 minutos te cuento la historia de por qué. Mira, ahí le voy a compartir a Manija la pantalla para que vea un par de imágenes que te muestran. También es como arranca en estos 10 minutos está ella y con todos los nuevos
personajes que están ahí esperando como, porque en realidad se llama Evangelion, creo que menos 46, una cosa así, son 46 horas antes, también de Kabola, Shinji y toda esa onda, y lo que te muestra es como hay bastante desarrollo de lo que pasa. Por un lado está Asuka peleando contra todos estos Sebas que son como esas réplicas, y aparece una pibita que es esa, que es una morocha, que voy a decir, ¿quién carajo es? Y lo que va desarrollando en este corto, al principio está ella con todos los otros personajes como entrenando y haciendo, bueno, a ver qué vamos a hacer, y creo que ella es bastante como un poco resentida y hace un flashback, parecería, de esta pibita que está ahí como escapando y que te muestra que cuando aparecieron estos Evas y empezaron a destruir como este mundo y a contaminarlo, como que todos empiezan a escaparse y ella es como una refugiada y ella está contando que le mataron a toda su familia y aparece Asuka peleando contra estos Sebas y ahí tuvo una pelea que está buena, es interesante porque pelean como contra esto y te muestran cómo la contaminación y cómo destruye como la materia orgánica e incluso los Sebas y en un momento Asuka la ve y es lo mismo la escena de cuando, ¿te acordás cuando Shinji está con el Eva que los ve a Touji y al otro y le dice, bueno, Sí. yo los voy a salvar? Va por ese lado, como que ella agarra, está peleando y eso, y mientras tanto está ella como ahí al lado y la tiene que salvar. Y como la característica que tiene es como que diciendo, la salva. Y esta pibita que en realidad no tiene el pelo rosado, ahí te explica por qué tiene el pelo rosado, sino que como que esta contaminación de los Evas le cae en el pelo y le decolora el pelo y se le hace rosado. Entonces ahí te cuentan de por quién es esta pibita. Y vuelve como al presente y te cuentan como esa historia de ella y que en realidad como porque había quedado huérfana y que estaba como caminando como casi como en un desierto y como que está escapando eso y está como bastante como ahí como sobreviviente. Entonces también te muestra incluso como no NERV, sino el nuevo NERV está como rescatando a la gente. Entonces también cierra como esa idea, como diciendo, bueno, ¿cómo hicieron en esta ciudad? Y cómo fueron rescatando personas y por qué le rescataron a ella. Me parece que está bueno, pero una vez más, para indignación de Martín, tiene más desarrollo de personaje que Mari. Porque al menos te cuentan un par de cosas. Y bueno, gente, con esto cerramos este programa de Evangelion. A ver si a futuro le podemos hacer justicia a la obra que se la merece por la relevancia que ha tenido a lo largo de la historia del anime. Creo que es uno de los tanques más grosos que ha llegado acá al país, sin lugar a dudas. Así que bueno, esto es el Sucucho Comiquero. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chau, chau.